Gracias. Gracias. Hola, hija. Bueno, la siguiente canción es una canción que escribió nuestro amigo Ismael, que nos está dando una mano en el bajo. Fuerte el aplauso. Queremos mandarle un saludo a nuestro amigo Leonardo Piercamilli, que hoy no pudo estar con nosotros. Espero que nos esté escuchando. Esta canción se llama Jugando Fuerte. Jugando fuerte voy, siendo un mal apostador. Nunca dejo nada y la mano terminó. Pero en el juego de mi vida tuve una oportunidad. Amistades de verdad en la ruta esperarían. Cual cometa estelar, puedes pedir un deseo, tal vez se te cumplirá. Ardiendo en la noche, cual cometa estelar, puedes pedir un deseo, tal vez se te cumplirá. ¡Facu! Del corazón, creciendo en espiral. Mi destino es esto, ya no me pueden bajar. Imposible es detenerme con ustedes junto a mí. Me refugio y acelero, siempre es hora de partir. Ardiendo en la noche, cual cometa estelar, puedes pedir un deseo, tal vez se te cumplirá. Ardiendo en la noche, cual cometa estelar, puedes pedir un deseo, tal vez se te cumplirá. ¡La palma! Ardiendo en la noche, cual cometa estelar, puedes pedir un deseo, tal vez se te cumplirá. ¡Vamos! Ardiendo en la noche, cual cometa estelar, puedes pedir un deseo, tal vez se te cumplirá. Ardiendo en la noche, cual cometa estelar, tal vez se te cumplirá. Muchísimas gracias. Ya vamos terminando. Vamos terminando. Cansa, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una última canción. A ver si se la saben, ¿eh?
Veo muchos que se saben la canción, ¿eh? Los que se la saben acompañen. A ver, Facu. A ver. Más fuerte. ¡Eso! Muchas gracias, Viento Estepario. Muchas gracias. Voy a presentar a la banda. A mi derecha, en las teclas, el señor Martín Andrada, un aplauso. A mi izquierda, dándonos una mano en el bajo, nuestro gran amigo, un gran amigo, el señor Ismael Jaime, un aplauso. A mi otra izquierda, el señor amo y rey de la guitarra, el señor Facundo Maturana. ¡Aplauso! Atrás, en el motor de la banda, el señor Guillermo Ortellado. Un aplauso. Muchas gracias, esto es Viento Estepario. Cuando siento que todo se pudre alrededor y solo veo la mugre en los demás, salgo a la ruta con mi moto en soledad, con su rugir ella calma mi ansiedad. ¡Hey! El viento está pesado, pero el tanque lleno. Salgo sin rumbo al filo de la perdición. Lleno la alforja con mis sueños y mi orgullo. El sol calienta el asfalto en el que voy. Viento estepario golpea mi pecho. Mirado al frente sobre el camino. A ver. Rodando firme, ya nada nos puede alcanzar. Por seguir en la lluvia y la ventisca y conociendo destellos de los demás, recorriendo el camino, recorriendo la vida, voy llegando a mi destino y voy por más. Viento estepario golpea mi pecho, mirado al frente.
Estepario. Fuerte ese aplauso. Arrancando esta cuarta jornada, puro rock. Muy, muy fuerte ese aplauso para los chicos. 5 años rodando, 5 años laburando. 5 años, quinto año consecutivos en la Fiesta Nacional del Lago. La verdad, muy buen rock la que plasman los chicos. Le vamos a pedir una foto, por favor, por supuesto, para que este momento quede registrado. Y como siempre digo, pueda recorrer las redes sociales y el mundo. ¿Sí? Perfecto, adelante. Con la bandera de fondo, mirá. La bandera se puede poner ahí en un costadito. Muy bien. La familia, los amigos haciendo el aguante como siempre. Los fans también que siguen a Viento Estepario en cada uno de los lugares que se presenta, por supuesto, con muy buen rock. Le acerca la bandera, muy bien, perfecto. Y el público levanta la mano también para ser parte, levantamos las manitos así. Así somos partes de esta foto, dejando retractado este hermoso momento junto a los chicos de Viento Estepario. Fuerte el aplauso, muy bien para los chicos. Eso es Viento Estepario, de aquí del Calafate, abriendo la cuarta jornada de esta Fiesta Nacional del Lago desde el Anfiteatro del Bosque. Buenas tardes para todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este punto al sur del país, donde además de disfrutar de un hermoso entorno natural, nos encontramos aquí también con la excusa de conmemorar parte de la obra y la vida del perito Francisco Pascasio Moreno, que llegaba hace 148 años a estas tierras. Lo que alguna vez fue el lago argentino, hoy es el Calafate, que justamente está a la vera de este imponente lago que da nacimiento al río Santa Cruz, a los pies del glaciar Perito Moreno. Mi nombre es Julián Quirós y no estoy solo, como cada tarde. Me protege Nelson Infran, qué hermoso. Está jugando Gimnasia de la Nube y yo estoy mirando de reojo el partido. Y acaba de atajar una gran pelota el arquero de Gimnasia, así que discúlpeme. Buenas tardes, Sandro Díaz, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a todos los oyentes, porque también estamos en la FM 100.9 y a todos los que nos miran a través del canal de YouTube de Nuevo Día. La verdad que hoy le comentamos que es un hermoso día, literalmente. Ahí te digo cuánto hay de térmica, 17 grados. 17 grados, desde el mediodía estamos igual. Por momentos el sol en la jornada de hoy se escondió tras las nubes, se levantó un poco de viento, ahora salió de vuelta el sol, casi no hay viento. Ustedes verán los árboles de enfrente, del otro costado lateral del anfiteatro, y verán que apenas si se mueven. Y un centro que está muy movido, un anfiteatro del lago que de a poco se va poblando de gente, de vecinos, de familia que se acercan hasta aquí en la previa de lo que será la cuarta noche, donde la presencia estelar de Eugenia Quevedo junto a la banda de Carlitos es el motivo fundamental, pero antes tendremos varios números musicales. Nos salvamos otra vez. Perdón, discúlpame. No pasa nada. Está Hay jugando, cosas importantes en la vida. Esta no es una de ellas, pero está jugando. sepan entender. ¿Quién está jugando? Gimnasia Lanús empatan 0-0, 30 minutos de la segunda parte. Yo soy de Gimnasia de Grima La Plata y por eso estoy sufriendo. Sí, además que nos agarramos 2 goles clarísimos y ahora nos están peloteando a lo loco. ¿Cómo estás? ¿Estuviste recorriendo? Estuve recorriendo. El centro. La verdad que muy buena onda la gente. Hay mucho turista que creo yo que viene a recorrer, a visitar el glaciar y que le suma los festejos de la fiesta del lago, que le suma la música, ¿no? Como que gente que ya tenía anticipada su visita al Calafate para recorrer
y los distintos bellezas turísticas de acá de esta localidad, pero que también se suma a la noche viendo un poquito de música. Y la verdad que hay mucha gente recorriendo los puestos de comida, comiendo afuera. Está espectacular, le digo, la gente para comer un panchito afuera, para tomar unos mates. Así que ese es el panorama acá en el Calafate. Desde temprano estamos aquí a las 10 de la mañana, vinimos para hacer nuestro programa de radio por la mañana que se emite en Río Gallegos y ya nos quedamos recorriendo por aquí, así que estamos ambientados y verdaderamente es una hermosa jornada. Ya han pasado 60 personas por nuestra transmisión, ayer fuimos más de 14.000 a lo largo de toda la jornada y yo les pido encarecidamente a los 20 usuarios que están, si no dieron su like, si no lo dejaron en esta transmisión, déjenlo por favor. Y si pueden suscribirse, también nos siguen en las redes sociales como el Diario Nuevo Día 80 en Instagram y el Diario Nuevo Día Santa Cruz en Facebook. Son páginas con más de 22.000 en Instagram y más de 140.000 en Facebook, así que allí también pueden sumarse para tener todas las noticias desde este punto al sur del mundo, desde la capital de Santa Cruz, toda Santa Cruz, la Patagonia Argentina y obviamente nuestro país. Y para que vean el minuto a minuto del festival, ahí ya subimos las primeras fotos de Viento Estepario, la banda que abrió el cuarto día del festival. Y los chicos, nada, era rock stoner para mí, vienen nada, con mucha garra, hicieron un temita de La Renga, como para... Oscuro Diamante. Exactamente, temazo. Muy buen cover, tenía su estilo. Y nada, ¿sabes qué me comentaron en la calle? Que estuvieron viendo la transmisión gente de Calafate, cosa que me llamó la atención. Locales estaban mirándonos. Sí, así que nada, un saludo grande ahí a todos los de Calafate que por ahí dicen, no, voy a ir tal día, pero antes veo la transmisión a ver qué onda. Sí. Así que nada, un gustazo. Y también... Un saludo para Matías, del Hotel Uppsala, el recepcionista, que es un campeón y que ayer nos dijo hoy que nos estuvo mirando, así que en algún momento si se suma se lo vamos a reiterar. El agradecimiento especial a Taxa Marga, empresa de transporte de la provincia de Santa Cruz, que nos trajo hasta aquí y nos devolverá a Río Gallegos, y obviamente también al Hotel Uppsala, que es donde estamos hospedándonos, que gentilmente nos han cedido el lugar, incluso también a la mañana para hacer nuestro programa. Sandro Díaz, Julián Quiroz y Sandro Díaz te acompañaremos hasta la entrada de la noche. Buenas. Para compartir justamente una nueva jornada de música que continúa ahora. Les saludamos a Leandro Rubio, que dice: Viento Estepario, hizo unas manitos así, haciendo los cuernitos. Mira ahí. Ese así que le mandamos un abrazo. Debe ser de Calafate porque justamente conoce o de la región, porque conoce la banda. Un poco de folclore sonará de ahora en más. Lo dejamos con la continuidad de esta jornada. Alma Peñera suena en la fiesta del lago. Cuarto día y lo viví por nuevo día. Quebrados, zampones siguen sonando, antiguo respiro en la boca, besos de mi raza, perdida en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro.
gracias, che. Muy buenas tardes, Calafate, ¿cómo están? Viste que hay gente, Darío, vos decías que no iba a venir ni tu mamá, mira cuánta gente hay. Pero lo importante es que por streaming nos están viendo millones de personas. ¡A esa palma! Muchísimas gracias, che. Bien ahí, se armó el bailongo ahí abajo, ¿eh? Somos pocos, pero somos buenos. Hola, Rolando, ¿llegaste? Casi que empezamos sin voz. Voy a pedir un fuerte aplauso para mis bailarines, mis excelentes bailarines, Camila Novillo y Álvaro Mamani, Mac Money. Fuerte el aplauso para Darío Gutiérrez.
Fuerte aplauso para nuestros bailarines. Ahí van esas palmas. Ahí va queriendo, che. ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero, amor. Y quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc y lluvia de otoño en abril. A ver cómo dice, tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Deseos de volar, íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito, ¿sabes? Bueno, y tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Esta noche quiero que bailemos otra vez la canción que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que bailen en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien decía soñar? Y se acaban esas palmas. Y tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Pobre de mí. Pobre de mí. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo andaste? Mirá quién está allá. La Celeste. Un gatito, che, a ver. Gracias, gracias a los bailarines que nos acompañan allá. A ver si se arma allá abajo también.
va, che, la gente bailando abajo. Fuerte el aplauso para nuestros bailarines. Ahora sí. Bueno, nosotros somos Alma Peñera. Somos los últimos románticos del folclore, así como nos ven. ¿Cómo andás, Ruperta? ¿Se nos ve lindo? ¿No? ¿O estamos fieros? No me quiero imaginar en la tele que te engorda 10 kilos, ¿no? Somos los últimos románticos del folclore porque hacemos estos temas así, mira. A ver esas palmas. Y tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Y mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez lo he lastimado. Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Y ahí nomás enganchamos. Es larga la noche, a ver cómo dice. Ella busca que vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿te veo bien? Le digo sí, estás maravillosa hoy. Me siento muy bien, pues veo el amor en tus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Gracias por ese corazón, señora. Muchísimas gracias, che. Nos vamos a ir yendo con una chacarera. Muchas gracias por sus aplausos. Muchas gracias por venir al anfiteatro. Un honor. Gracias a la Municipalidad y a Fran por la invitación. Adentro.
aplauso para el bajista Rolando Villena. En el bombo, Emi Espavioli. Acá atrás, el charango, Franco Gallardo. A mi derecha, el dios de los vientos, el señor Darío Gutiérrez. Quien les habla, Ángel Burgos. Mis bailarines, Camila Novillo y Elber McManus. Nosotros somos Alma Peñera. Muy buenas noches. ¡Adentro! Alma Peñera, el aplauso de Calafate para nuestros artistas. Álvaro y Camila también, nuestros bailarines en escena. Chicos, por favor, no se vayan, vamos a hacer la foto. Adelante, adelante, por favor. Qué buena actuación. Muchas gracias por haber estado con nosotros, siendo parte también de esta fiesta, por supuesto, Nacional del Lago, aquí en nuestra querida ciudad del Calafate. Todo previsto. ¿Dónde está nuestra fotógrafa? Por acá la veo, claro que sí. Acérquense un poquito a la pasarela. Muy bien, Cala, con ese charango, ¿eh? Muy bien, Cala, con ese charango, excelente. Vayan un poquito más allá, acomódense. Y nuestros bailarines también, por supuesto. Álvaro y Camila le han dado un marco. Y a todos los bailarines que han estado acá también, muy bien, los bailarines. A ver, levantamos los brazos, a ver nuestro público, arriba, 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 muy bien. Y ahí está la imagen. Y renovamos el aplauso entonces para Alma Peñera. Gracias, chicos. Gracias por ese compromiso con nuestro canto, difundiendo nuestras canciones, que por supuesto es muy importante en esta jornada. Bueno, vamos a continuar nosotros. Adelante, muy bien. Continuamos esta Exactamente. tarde, continuamos esta cuarta jornada en esta fiesta nacional del lago, aquí en el Calafate, donde se están convocando, cada vez son más las personas que van llegando a este anfiteatro del bosque. Vienen de todas partes, hay gente que en este momento están viajando también, hay gente del Chaltén presente desde muy temprano. Muy bien, muy bien. Muy bien, presentes, tal vez desde días anteriores, mucha gente hospedada aquí en el Calafate. Gracias, Caleta Olivia, mi ciudad presente, Sandra, Adriana, muchas gracias por estar aquí. Y a propósito, quiero decir que recién tenía un contacto ahí con los amigos del Banco Santa Cruz, a quien además también agradecemos porque son uno de los auspiciantes de este evento. Allí ven los carteles, están afuera, en el stand del Banco Santa Cruz, están los carteles, están las fibras, todo para hacer lo que ustedes quieran poner allí, de la localidad donde vienen, algún saludo especial para alguien, etcétera, etcétera. Así que allí en el stand del Banco Santa Cruz, en el ingreso al predio, están obviamente los carteles para que puedan, todos sin costo. Bienvenida familia Caleta Olivia, Ricardo. Más personas de Caleta muchas Olivia. Gracias. Caleta Gracias por Olivia venir. presente, el Chaltén presente también. Imagino que mucha gente de Río Gallegos, hay mucha gente de Río Gallegos. ¿Por qué? Hay fanáticos presentes. Tenemos también personas de Puerto Natales presentes. Todos los días Puerto Natales, todos los días. Muy bien, muchas gracias por venir. Nos decían acá 28 de noviembre, ¿no es cierto? Bienvenido 28, Sofi y Lali de 28 de noviembre en Merlo, San Luis. ¿Qué dice por ahí? A ver si arranca la inscripción. Por allí tenemos gente de Río Turbio Grande. también presente. Río Turbio Grande. arriba. Muchas gracias. Hola Lu, ¿cómo estás? Qué bueno. Desde temprano, Lu. ¿Están listos para continuar en lo que es esta tarde, ya en la antesala de lo que será la noche de esta cuarta jornada, de esta
este cuarto día en esta semana que termina el sábado con un broche de oro. Un broche de oro que estará a cargo nada menos que de Luciano Pereira y de Abel Pinto. Será otro cierre histórico de esta gran fiesta nacional del lago. Y esos cierres maravillosos que hemos tenido, hitos que ha marcado esta gran fiesta en su historia. Recuerdo algún año que hemos cerrado con Ricky Martin aquí, la fiesta, una cosa increíble, maravillosa. Recuerdo el grupo Maná que desde México vino aquí al Calafate. Tantos artistas internacionales que han sido parte de esta fiesta y que de alguna manera también, bueno, se han sentido convocados y hemos tenido a pleno este lugar completísimo de gente para poder vivir a pleno esta fiesta que es de todos. Así que estamos simplemente saludándolos, agradeciéndoles la presencia, porque en minutos nada más tenemos más música en este escenario, ¿no es cierto? Ni más ni menos que un dueto en este caso. Un dueto que ayer se presentó la parte de la escuela de danzas, pero que hoy nos vienen a deleitar y creo que más de uno de ustedes los conocen. Hacen una mezcla de folclore con humor. Muchos desde hace más de 20, me atrevería a decir 25 años tal vez. Sí, pioneros aquí, una familia pionera en el Calafate. Estoy hablando de la gente de Tradiciones Argentinas, quienes se harán presentes en minutos nada más para deleitarnos con folclore, con humor y con alguna sorpresa que siempre nos tienen acostumbrados. Qué bueno, qué buena introducción para que en momentos nada más vamos a estar con ellos, esta familia pionera. Bueno, ¿cómo aparecen los carteles? Me encanta. Bienvenido Punta Arena, dice por ahí, creo. Bienvenido, muchas gracias. Río Grande también, ¿no? Muchas gracias, Punta Arena, Río Grande. Así que bueno, familia, son todos bienvenidos. Vengan del lugar que vengan. Saludos para Río Gallegos, Cristian, Paola y Avi. Bienvenidos, familia. Hoy tenemos a Sariband de Río Gallegos, ¿sí? Hoy tenemos a Sariband de Río Gallegos. Así que maravilloso lo que sucede también con los músicos, los cantores que nos van a estar acompañando. Familia, ¿de dónde vienen ustedes? Río Grande, muchas gracias. Sarmiento, Chubut, escuché por ahí. Muchas gracias. Bueno, gente y acá de todas tenemos partes, tenemos gente de Chile también que han cruzado la frontera una vez más para visitarnos. Gente de todas partes de esta provincia y también de esta nación tan bonita. Y como siempre agradecer. Esto era Alma Peñera, lo que sonaba recién. Esta cuarta jornada de la Fiesta del Lago, de aquí del Anfiteatro El Buque, el folclore, que comenzó con Guanuqueando, con Puerto Tirol, comenzó bastante potente el repertorio de esta banda local que tenía entre sus músicos Alcalá Gallardo, tocando el charango en este caso, y ahora se viene Tradiciones Argentinas, continuando con el folclore. Después de esto se viene la Sariband, así que ya comenzamos a palpitar lo que será la noche de cuarteto con Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos. ¿Dijiste guanaquiendo? Sí, guanuqueando. ¿Guanuquiendo? Sí, que no sé qué significa, pero no es guanaqueando. Tendrá que ver algo con los guanacos, me imagino. No sé. Es un tema de Ricardo Villa, jujeño si no me equivoco, que es un tema que hace Divididos también. Exactamente, sí. Vos sabés que no sé si es de guanacos, la palabra guanaquiendo, pero bueno, parece. ¿Lo podremos googlear? ¿No? Se puede googlear. ¿Es googleable? No lo sabemos. Pero si hay alguien que sabe, nos puede escribir y comentar. Pero estuve recorriendo los puestos y me decían que una señora me dijo, mira, te quiero mostrar estos nuevos, que es un bolso hecho con piel de guanaco. Mirá. Y tenía una, como lo que lo tapa, ¿no? Sí, la solapa, digamos. Sí, la solapa. O el forro. Sí, muy lindo. Todo muy buena onda, todo Mirá. el producto de artesano. ¿Qué es? Podría interpretarse como una referencia a la acción de vagar o deambular por los paisajes andinos, posiblemente en un estado de contemplación o búsqueda espiritual. Ah, muy bueno. ¿Qué tool? Y fue hecha por Ricardo Vica, que justamente es su nombre Muy buena. de los Andes argentinos, del altiplano. Me encanta. Sí.
se podría decir que anduvimos guanaqueando, ¿no? Totalmente, hoy por la tarde estuviste por, Sí, allí, sí, por, sí, por sí. la ciudad guanuqueando. Totalmente. Así que fue folclore lo que sonó recién. Saludos a Estela Torres desde Tunuyán, Mendoza. Matías Rosales nos dice saludos desde Colombia, otra noche más. Qué grande. Muchas gracias, Comenten si es la segunda vez que que están siguiendo la transmisión o que estuvieron el lunes. Por ahí, a ver, los fieles, básicamente serían, ¿no? Exactamente, sí, ya lo que son parte de la comunidad de alguna manera. De nuevo día, tengo 81... ¿Qué pasó, che? ¿Esto es correcto? Tengo 81 usuarios y 6 me gusta nada más. Antes habíamos llegado como a 40. De pronto se fueron los me gusta, por favor, a los 80 personas que están. Un like a la transmisión, si se pueden suscribir al canal también nos ayuda. En las redes sociales estamos como el Diario Nuevo Día 80 en Instagram y el Diario Nuevo Día Santa Cruz en Facebook. ¿Qué dice Matías Rosales? ¿Argentino me imagino en Colombia? ¿O cómo? No lo sé. ¿O colombiano? ¿Qué nos puede decir? Voy a ir a su canal para ver porque tiene una foto de un futbolista. En base a esa información yo te voy a decir. ¿De dónde será? ¿Puede dónde? comentar? Capaz que es un patagónico que está por el mundo. Sí, sería hermoso también llegar hasta allá. Se viene de tradiciones argentinas. Dejen su me gusta. No se hagan. De vacaciones, comenta. Qué grande, hermoso. Muy bueno, muy bueno. ¿En qué parte de Colombia que nos cuente? Se vienen tradiciones argentinas. Lo dejamos con la continuidad del folclore desde el anfiteatro del Bosque en el Calafate. Que das la vida por nada, rojo vino, puñalada, mi bien. Que das la vida por nada, por las calles baila y baila. El terror de tembladerales, dime el parche, la comparsa. Clava mis pies 1000 puñales, dime el parche, la comparsa, mi bien. Clava mis pies 1000 puñales, piel morena de azucena, quien te pudiera olvidar. Yo voy llevando la pena que deja en la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja en la noche de tu carnaval. Vamos a la palma, la palma, la palma. Tamboriles de la vida que vibran hasta sangrar por las calles desherida. Vuelve otra vez a buscarme por las calles de esa herida, mi piel. Vuelve otra vez a buscarme tras la huella por el corazón. Llora en mi pecho el payaso, ya no bailas, piel morena. Corazón hecho pedazos, ya no baila, piel morena, mi bien. Corazón hecho pedazos, piel morena de azucena. Quien te pudiera olvidar. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Muy buenas tardes, Calafate, bienvenidos. Una vez más, muchas gracias por estar. Sigue sumándose gente. Están viniendo, están viniendo. Qué linda tarde la de hoy, linda noche vamos a tener. Campeón, todo tranqui. Tenemos músico invitado hoy, Carlitos Nieva. Gracias, gracias. Pronto a cumplir años.
Músico internacional, Martín Gómez. Thank you very much. Thank you very much. Da Silva. Muito obrigado. De Brasil viene a traernos nuestra música folclórica argentina. ¿Cómo están? Bien, vamos a hacer un recorrido. Hay mucha gente que está bailando ahí abajo. Desde aquí arriba los estamos observando. Esto dice más o menos así, temas clásicos de nuestra música folclórica argentina, que desgraciadamente vaya a saber por qué nos están escuchando. Dice así. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. La canoa pescadora se deja llevar. Un murmuro barranquero, un lento vadear. Un gurí descalzo juega con arena nada más. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Ven. Yo soy del agua, la canción que se perdió en el barrancal. Por entrerriano, por paisano soñador. En la ribera soy el peón, del río hermano pescador. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. De la costa, qué lindos que son, melenita despeinada, sonrisa de sol, noche y día mojarreando, sublime ilusión. Puerto Sánchez un paisaje donde el cielo azul bajó. Los gurises de la costa, qué lindos que son. La ribera soy el peón, del río hermano pescador. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. En Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. A ver las palmitas, vamos a pasar esa frescura, vamos, vamos, vamos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Y las palmas, a las palmas. No, donde iré no importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. La vuelta, la vuelta. No me hagas juramentos, si bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Si bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón o alguna chacarera de
desengaños, probé las amarguras y las palmas, las palmas, las palmas. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste, la miel de tus amores, de algún rencor hiciste, la miel de tus amores, siempre en el corazón, guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. Gracias, muchas gracias. Thank you very much. ¿Y cómo está la gente esta tarde? Bien, esa para después, epa. Traemos un mensaje de Capanga, que esta fiesta no ha podido estar, Capanga. Y dijo, fíjate si... Ahí viene Ramón, en música ligera. Mierda, ¿les gusta la hueva? Perdón, se me escapó. Mensaje del mono Capanga. Dice, no voy a estar yo, pero van a estar ustedes, así que métanle huáscara. Mensaje de Horacio Guaraní también. Esta tarde dice, no se olviden de esta, una chacarera, habiendo bailarines. En mi menor, nos vamos a la chacarera, grande bailarines, ¿eh? Vamos, vamos. Que nos baila acompaña con las palmitas. ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos las palmas! ¡Hey, hey! Caballo que no galopa va derecho al pisadero y el que lo topa la muerte va derechito al infierno. Anda solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerdos. Como quien se va nomás, las lágrimas bajo el poncho porque en ese hombre llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. ¡Vamos las El día en que yo nací, la partera salió gritando, este chico se nos muere, tiene una tripa colgando. No se abalance, Pampa, no se abalance. ¡Vamos nomás! ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Estrella que se hace noche se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, algún día aclarará. Solo le pido a mi tierra que no me quiero olvidar. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alma, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Mi caballito querido, esta te pido nomás. A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar.
Thank you. Merci beaucoup. La carpeta esta anda al fantasma de la ópera acá dando vuelta, hija de mil. Me está haciendo macana, ¿eh? Bueno, nos vamos a pedir, nos vamos a decirles qué quieren escuchar, porque la última vez que lo hicimos, nos dijeron la radio. Aguante Tradiciones Argentinas, Balti Gómez, el campeón del bombo. ¡A la pelota! Mirá, ¿cómo se dio cuenta? 14 hijos tengo. Ah, era bombero el loco, ¿no? ¡Vamos! ¡Qué grande! Bueno, ya que hay tantos bailarines, vamos a seguir chacarereando con esta chacarera que dice, seguramente la conocen, ¿eh? Chacarera Un Triste. Mi menor. A ver, Gaucho. Nos vamos, Charlie. Dale nomás. ¿Le vamos a meter bombo o no? Hablando del campeón del bombo, vamos. Tienen que hacer palmas, ¿no? Vienen entrando de allá con las palmas. Y las palmas de todos los negros. Y arriba, ¿qué dice? Mirá, de acá lo veo venir y ese debe ser mi Nino. Mi Nino Barragán, ¿sí o no? Tuki, 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 tuki. ¡Vamos! Fuerte el aplauso, 89 años. Viene corriendo, mi Nino, ¡vamos! 92, ¿cuántos son los que...? ¿Ah? Pionero de acá de la zona. Vaya el aplauso para mi Nino, va a bailar una chacarera ahora, mirá. Si no habrá visto el fondo, ¡Viva la palmita! ¡Vamos las palmas, las palmas! ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? El que no baila se palma. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños que hacia el mío prendalo de despedazaste. ¿Por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, porque jugaste conmigo, prenda si te idolatraba. Yo del mundo me olvidé, desengaños y amargura, pero lo que vos me hiciste, prenda mi alma perdura. ¡Dale ese bombo! Y las palmas. ¡Está! Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera. Puede hacer que ella me alegre en el instante en que muera. Seguí guitarra, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil sería lograrlo. Seguí guitarra, seguí, prenda por lo que me hiciste, rasgueando toda la noche la chacarera del triste. ¡Yeah! Thank you. Thank you very much. Everyone coming here, thank you. ¿Qué es lo que decís, Chaco? Merci beaucoup por venir hasta acá. ¿Qué no está entendiendo? Para nada, Chango. Internacionalmente, porque el destino es internacional. Entonces, si alguien no entiende español, le hablamos en inglés. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de otras partes del mundo.
All the people coming around the world, she welcome to Calafate City. Nigga, motherfucker. No, ¿qué? No, no. Eso no hace internacional. Eso es una película. ¿Eh? Y si llegara a ver algún italiano o francés esta noche, ¿cómo le decimos? Bambini, benvenuto il Calafate. ¿Y al francés qué le decís? Benvenue, monsieur. Juan, ¿cómo es? Trae para Je ne sais pan. pas, je ne compre pas, je ne pagué la luz. Trae para pan, ¿cómo era? Trae para el pan. Ah, para el pan. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Hasta acá vamos bien, dijo el pollo, estaba a la puerta del horno. Saludo a Brasil, las hermanas nuestras que están allá mirándonos por señal Calafate, escuchándonos por la radio grande. Saludo a los de la radio. Chicos, saluden a la radio. Todo allá, ahí está. Vamos, Bien. vamos. Eso lindo a los del puesto, a los de artesano también. ¿Estamos saliendo por las pantallas no? ¿Salimos por la pantalla esa no? A ¿No? Marcelito. Al club de fans, allá, la hermana. Bien. A Marcelito Río Gallego que estuvo ayer preguntando. A ver Río qué- Gallego, hay gente de todos lados, gente de Gallego, de la escuela de Macay también están presentes en algún lado. Van a levantar la mano. Ah, ahí, sí. Bien. Queremos contarle Merlo San Luis, pero los carteles se los dejo para los changos, ¿no? Ah, vinieron a vernos a nosotros. Qué bárbaro, gracias. Vamos. No, Eugenia. No, Eugenia, ¿qué Eugenia? ¿Qué? Mi hermana se llama Eugenia. Mirá, capaz que nos fundimos en un abrazo con Eugenia, ¿eh? Bueno, puede ser. Como el tiempo es tirano, comenzamos a despedirnos. En principio agradeciendo a la Municipalidad del Calafate, a Fran Berens. Fuerte el aplauso a Fran Berens, que se pone esto a cuesta. Más fuerte el aplauso, ¿no? Sí, claro. A la gente de las pantallas, el sonido, la luz. A los locutores, también el agradecimiento, Nelson, su compañera, y al Gaby Cornier, que siempre están dispuestos, siempre están atentos para nombrar a esta agrupación que este año está cumpliendo 25 años. Más de 1000 bailarines han pasado en todo este tiempo. 25 años, decía, de esta agrupación, Tradiciones Argentinas, que defiende nuestra cultura y sigue mostrando nuestras raíces a donde quiera que vayan. Estuvimos hace muy poquito en la provincia de Córdoba, en Cosquín. Nos volvimos porque no conseguimos entrada para ver a Abel Pinto. Cara estaba la entrada, ¿eh? Dura, ¿eh? Y acá, ¿cuánto han pagado hoy la entrada? Esto se da en el Calafate, señores, nada más. Fuerte el aplauso. Chapas, querido. Bien, bienvenido. Calafate, tierra de glaciares, se da a ver semejantes artistas sin pagar un peso. ¿O no? Los que vienen, digo, los que vienen. Bueno. Como estamos en el Calafate, vamos a hacer un tema que le pertenece a un gran compañero, amigo que ya emprendió el vuelo, ¿no? Y acá donde viene la imagen esa grosa, le aviso a los amigos de la pantalla que si tienen la imagen, que si quieren. Dice más o menos así. Grosos. Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, 24 de diciembre. Sabes, el sol está tan alto, casi es la medianoche. Y eso pasa en verano. Tengo cerca
baja la cordillera, por donde la bandera flamea con su sol, con su sol. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, que la defiendo aquí en el sol. Y te escribo, con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas, y entre medio de bosques, de lengas y araucarias, de mañanita, temprano, mientras apenas el sol sus crestas asomaba, al canto de aurora elevamos al cielo nuestra celeste y blanca. Y no puedo contarte en verdad lo que siento, porque para contarte me faltan las palabras. Solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, que la defiendo aquí en el sol. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Ahí pasaba Tradiciones Argentinas en el escenario del Anfiteatro del Bosque, dando continuidad a la presentación del folclore, y ya vamos entrando en la recta decisiva. Ya somos 106. ¿Alguien sabe qué hora toca la LBC? Pregunta Carolina, le mandamos un saludo y le decimos que va a estar tocando a eso de las 10 y alguito, Allá pasan los músicos de Tradiciones Argentinas que cerraron homenajeando a Hugo Jiménez Agüero y haciendo una música, una canción bien tradicional de nuestra Patagonia, de nuestra Santa Cruz. Con una tremenda imagen de Malvinas. Exactamente, con los soldados enarbolando la bandera y bueno, los ponchos con los que vistieron justamente en esta actuación, que son blancos con vivos celestes, ¿no? Sí, sí. Cumplió con su nombre, ¿no? Tradiciones Argentinas. Sí, sí, acá los nombres son... literales. Representan fielmente, sí. Representan fielmente. Ya somos 166 en el stream y solamente 10 me gusta, che. Dejen su me gusta, suscríbanse a este canal, búsquenos en las redes también, el Diario Nuevo Día 80, donde estamos actualizando al momento lo que va aconteciendo en esta fiesta del lago. Cuarta jornada, hoy todavía por delante, la Sari Band a pura cumbia en un ratito nada más. Banda de Río Gallegos. Exactamente, desde Río Gallegos. Atentos ahí a todos los oyentes también de la FM 100.9 que nos escuchan. Estamos en una cobertura especial del Diario Nuevo Día en la Fiesta del Lago 2025.
por ahí si enganchaste por ahí esta transmisión, te podemos decir que ya este es el cuarto día en el que estamos acá, así que pueden escuchar el resto del contenido en el canal y también ver las distintas notas y cositas que fuimos subiendo a redes. Hoy, como lo dijimos, la banda de Carlitos y Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos, pero esto comenzó el lunes con la conga. Ahora vamos a corresponder también a los artistas locales, pero vamos por lo nacional. La conga el primer día, el segundo día Valentino Merlo y un poco de ruido. El tercer día, que fue ayer, qué locura. Hoy nuevamente cuarteto con la banda de Carlitos, la LBC y Euge Quevedo. Ya se está disponiendo en el escenario la Sari Band, que con Salina Jardino al frente saldrá a escena cuando estén ultimados los detalles. Nos siguen en las redes, en el diario Nuevo Día 80 en Instagram. Nos sirve un montón, y es gratis, nada más y nada menos. Y en esta transmisión también, pongan su me gusta, dejen su me gusta, que a nosotros nos ayuda a seguir creciendo. Ahora son 170 personas. Digan me gusta, desde dónde nos están escuchando. Sí, exactamente, de dónde nos están escuchando. Están esperando la LBC seguramente para prepararse algo para tomar ahí pasadas las 9 de la noche. Después de la cena, corres la mesa. El jueves. Exactamente, ya es viernes, chicos. Quizás cuando esté terminando esto, ya sea el viernes. Así Claro. que oficialmente podemos inaugurar el viernes cuando empiece la LBC. Y como todos sabemos, el jueves es como un pequeño viernes, ¿no? Es como... Totalmente. Es como... Juernes, el Ya famoso está. Juernes. Exactamente. Saludos para Walter Carrizo, que dice todo conectado, buena transmisión. Díganos desde dónde nos están mirando, que ayer recorrimos el país desde aquí, desde este punto al sudoeste de la Argentina continental, al pie de la cordillera de los Andes. Hay muchos Muy carteles hoy, cerca de Perito Moreno, del glaciar Perito Moreno. Y ahora, por lo que veo, son afiches con algún tipo de propaganda. Después vamos a ver bien. Presumo que de Banco Santa Cruz, quizá. Puede ser porque ayer había afiches pero artesanales. Hoy ya sé que alguna marca la vio. Sí, claramente. Como en Muy todo bueno. festival, ¿no? Muy bien. Enzo Cárdenas dice, desde Buenos Aires bancando a la Sari Band, ahora salen a escena. Lo vi al Tutu Toledo por ahí, a mi amigo Osvaldo Guevara, también estuve charlando un ratito con Sarina, así que ya están preparados, Y una banda que está afiladísima, que viene ya hace años tocando. Que seguramente ya habrá pasado por el Calafate, en algún boliche, habrán pasado los chicos. No tengo presencia. Y sí, lo que sé, no tengo presencia, no tengo recuerdos de esto, no tengo la precisión en realidad. Pero sí decir que sí, su primera vez en esta fiesta. Y estaban muy contentos, muy expectantes de subir a escena, así que ya está todo listo. Enseguida, mirá el outfit que tienen los muchachos. Saco color dorado, beige, no sé. Estuvieron en el casino del Calafate. Sí, es verdad, es cierto. Ya han estado acá en el Casino Club de esta. Así que me imagino que algún calafateño que les haya gustado sus presentaciones de la Sari Band va a regresar, va a venir al anfiteatro para poder verlos. Qué grande, nos están salvando por el Día de la Radio. Qué bien. Día Mundial de la Radio. Exactamente, hoy es el Día Mundial de la Radio y homenajeando, estamos saliendo a través de 100.9 en Río Gallegos, así que quienes andan en su auto por esta hora recorriendo la ciudad, en esta tarde larga que es de verano en Río Gallegos, les mandamos un saludo y también agradecemos a todos los que nos hicieron llegar su saludo en este Día Mundial de la Radio. Presidente Entre Ríos, dicen por allí. ¿Qué más está en el chat? Somos más de 160. Digan las localidades. Y dejen su me gusta en la transmisión, no le cuesta nada. Ni siquiera llegamos al 10% de likes. Vamos a la Sari Band a brillar como siempre, dice Silvana Bravo. Tenemos gente desde Río Gallegos. Tengo entendido que, si no me equivoco, familia de Salina quien comenta. También les recordamos que mañana vamos a estar con la transmisión de la radio desde el stream también
y desde el diario y redes sociales, porque mañana viene el artista del verano, básicamente. Sí, uno de los artistas del verano tuvo uno de los temas del verano junto con Bizarrap. Lucra. Exactamente, una session que se hizo esperar, pero que finalmente salió incluso con Colapinto siendo promotor de esa session. Así que... ¿Recordás que se subió a una mesa y bailaba con Bizarrap? Exactamente. Duro para el cuarteto, igual te digo. Sí. Es como que capaz que era la primera vez en su vida que escuchaba cuarteto. Pero... No sé, pero que lo bailaba posiblemente. Una de las primeras. Así que atentos ahí a todos los que tengan ganas de poner algo de fondo mientras hacen un asadito, mientras toman algo, una previa. Yo tengo un hambre, tengo unas ganas de irme allá al costado, al bosque, al costado del anfiteatro a comer algo en la zona de parrillas. Hoy ya la tengo junada, amigo, hoy no se salva. Yo no almorcé, me guardé para después de que todo esto termine, atacar de lleno. Me voy a tirar así de cabeza, de palomita. Me gusta como tema musical, si hay algún artista escuchando, en vez de zona de promesas, zona de parrillas. Sí, totalmente. ¿No? Podría ser un buen cuarteto. Sí, o un cumbión, ¿por qué no? Un cumbión, ¿no? Así que Saliván, amigos y amigas, se va acumulando la gente. Río Gallegos, se empieza la cumbia, empieza a agitar, se cambia el ánimo y se empieza a llenar este anfiteatro del lago, que todavía en esta tarde está muy lindo, porque viento casi no hay, verás que las banderas se mueven poco y nada, y son los últimos haces de luz que... Y el vientito que hay este jueves. Es aliviador, ¿viste? Sí, pero hoy aparte vinimos a la mañana, estamos desde las 10 de la mañana acá, y había un calor importante, no corría viento a esa hora, de hecho no pudimos hacer el stream por el intenso calor que hacía acá, que atacó a nuestra compu, directamente le dijo, bueno, y bueno, salimos por radio, hicimos un homenaje a la radio. Así que mañana a las 10, de 10 a 1, salimos desde el Hotel Uppsala, hermoso hotel, tradicional, 50 años, así que lo recomendamos, muy familiar. Sí, muy familiar, con mucha gente muy buena onda, que te queda charlando con el encargado, con las señoras que trabajan allí también. Con desayuno Matías, americano gratis. Un abrazo, sí. Además que tiene una gran cantidad de plazas. ¿Qué dicen acá? ¿Qué dicen, Nicolás Rivera? ¿Ya estuvieron los DJs de Río Gallegos? No vi, eso no está en la grilla. Desde Río Gallegos haciéndole el aguante a mi cuña Andrés, el bajista de Saliván, dice Eli Reyes, le mando un abrazo grande a Eli. Recién llegando a Puerto Natales, estuvo bueno, qué locura y un poco de ruido, dice, para romperla se llama el usuario de YouTube. Le mandamos un abrazo grande. Son 14 me gusta nomás lo que dejaron ustedes. Déjenme su me gusta, por favor, uno cada uno, no se le pide más. Hay rotación de gente, se ve en el Calafate. Ya han pasado, y acá por el stream también, ya han pasado 736 personas. Ayer, récord absoluto de nuestro canal con más de 14.000 personas que estuvieron viéndonos. Hoy pretendemos romper ese récord. Estamos dispuestos para ello, tenemos todo. Y si la suerte nos acompaña, saldrá todo espectacular y ustedes podrán disfrutar de la hermosa voz de Eugenia Quevedo y toda esa energía junto con la LBC. Tengo unos amigos que me dicen que vinieron desde Gallego, están del otro lado, así que en un ratito los voy a ir a saludar. Genial. Atentos ahí Gallegos ha venido. Si hay alguno que nos estuvo siguiendo estos días, sí, vamos a hacer el pedido que siempre hacemos de agarrar el link de la transmisión de YouTube y compartirla en el grupo de amigos, en el grupo de vecinos, en el grupo de papás, en donde se informan de cosas del colegio, a compartir el link de la transmisión de YouTube. Compártanlo, si quieren pónganle un poco de contexto, pueden decir transmisión en vivo, la Saliván, ahora en Banda de Gallegos, sí. Por ahí si quieren tirar esa data. Acá va a estar la Euge Quevedo, le ponés, le compartí el link y le ponés, acá va a estar la Euge Quevedo. Sí, el grupo de la familia. Y enseguida se prende todo el mundo. Estamos en vivo y tratamos de tirar ahí buena onda a tu jueves previernes. De a poquito va llegando la gente a este anfiteatro. Sí. Se va llenando. Todavía es temprano. La gente está muy... que son las 9 menos 20 de la noche, todavía es temprano. Sí. La gente está muy relax. Camina con mucha tranquilidad.
Hay mucha gente dando vueltas en los puestos de artesanos, en los puestos de comida. Yo tengo unas ganas de irme para ahí, de abandonar todo e irme para ahí. En cualquier momento. Y a mate. Solo mate. Es el ayuno más largo de mi vida, me parece. Estamos. Saludos para la familia Barrios eso. de ahí del Calafate, de parte de la familia Guiñez de Genial. Resistencia Chaco. Le mandamos un abrazo grande a Resistencia, Guiñez DJ. Y David Aguirre también, que dice buenas. Se viene la Saribán. En el anfiteatro del lago, del bosque, perdón, en el marco de la fiesta nacional del lago. Desde el Calafate, desde Río Gallegos a el Calafate. Y para todos ustedes a través de Diario Nuevo Día, la Saribán. Desde Río Gallegos han tenido exitosa presentación también allí en el aniversario de nuestra querida ciudad capital. Hoy, cumbia santafesina, excelente ritmo para cantar, para hacer palmas. Le decimos bienvenida, aquí está Saribán. Buenas tardes, buenas noches, gente. Y así arrancamos el show en vivo de la Saribán. Y quiero ver las manitos bien arriba, dale. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime que te llevará el desayuno a la cama, que te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, que regalándote flores, mira la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú, y creo que fuiste feliz, pero sé que queda en ti. Y creo que fuiste feliz, pero sé que queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me hace recordar, quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me hace recordar, quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. Y quiero ver a Calafate, las manitos bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba. Y seguimos con la mano bien arriba, arriba, arriba. Hola, Guti. ¿Por qué tan serio, Santi? Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al atardecer. Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer, que el mundo no entenderá que nos deseamos, que nos importa poco hacernos escondidas.
clásico de clásicos, Ari. Muy conocido, ¿eh? Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh no, pero esta vez aprendí que no se debe mentir. Oh no, de una promesa viví, hoy ya no quiero seguir creyendo en ti. Y que se escuche bien fuerte. Cada momento voy tropezando en desamor, y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, y es que no queda nada entre tú y yo. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento en donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar. ¡Dale, dale! Y la manito bien arriba, arriba, arriba. Haciendo palmas. Y la gente de la tribuna, las palmitas bien arriba, dale, dale. Gente de Río Grande, ¿eh? Si estoy llorando, Entre Ríos, no es que te extrañe el corazón, y es que no queda nada entre tú y yo. Quiero que me acompañen en esta parte bien fuerte. A ver, por favor. No podrás. ¿Qué? ¿No se escucha? Como yo nunca imaginé, estaré en tu piel cada momento en donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar. Y los aplausos bien fuertes para esta banda de Tierra del Fuego, de San Julián. Bueno, muy buenas. ¿Qué sería? ¿Tardes o noches? ¿Noche? ¿Todo bien? Buenas noches. Acá tenemos de Río Gallegos. Euge, soy Tatán. Yo creo que Euge va a leer tu cartel. ¿Vos sos de Río Gallegos? A ver la gente de Río Gallegos, las manos arriba. Ah, somos un montón, ¿eh? Bueno, saludos para Río Gallegos de Cristian, Paola y Avi, Merlo San Luis, Río Turbio. Saludos a mis tatas y papá, mañana vuelvo. ¿Cómo? ¿Hace cuánto que te fuiste de tu casa? ¿Mucho? ¿Eh? Hay que volver. ¿Qué? Te amamos, Ari. ¡Ay, cartel para mí! Gracias, la fía. Para que no leo. A la familia buen chucheo, no leía nada. No veo. ¿Qué? ¡Ay, pero ¿y si me retan, qué hago? Ah, no importa. Chao, echada Sarina. Bueno, voy a aprovechar, voy a hablar solamente en este momento, después vamos a hacer todo música, saludar, mandar un saludo a la gente de la transmisión, que está toda nuestra familia, la familia de los chicos mirándonos, para Lucho, para Chicho. ¿Dónde está Chichuli? Allá está. Para Normis. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a seguir con una canción. Feliz cumple, Male, te queremos. Male, feliz cumpleaños. Bueno, vamos a seguir con un enganchado y empieza con un tema muy conocido
lento que a mí me gustaría de Puerto Natales. ¿Qué pasó? ¿Es el cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! Bueno, empieza con un tema muy conocido como La Flor. ¿Lo saben? Sí, lo saben. Y lo vamos a empezar lento para que ustedes me acompañen. Pero como esto va a quedar todo en nuestras redes sociales, yo necesito que canten conmigo, así después yo vendo humo en las redes. Vamos. Como la flor con tanto amor. A ver ustedes. Muchas gracias. Se marchitó. Me marcho. Oh, yo sé perder, pero el segundo más fuerte, ¿eh? Pero cómo me duele. Y ahora sí, dale. Con la mano bien arriba, arriba, arriba. Haciendo palos, vamos. Cada vez que lo veo pasar, me tiemblan hasta las piernas y el corazón igual. Y se emociona, ya no reacciona, no lo puedo soportar. Me canta así, así. Biri biri bam bam, biri biri bam bam, biri 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 bam bam, biri 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 bam bam. Biri biri biri, y quiero ver a Calafate. Las manitos bien arriba, bien arriba, bien arriba. Y seguimos con un esas locas, quiero verte hoy. Solo espero el momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa el que dirán tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti ni en mí, ni en el corazón. ¡Usted! Aunque sea pobre todo esto que te doy, vale más que el dinero por el que sí es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa qué dirán nadie en la sociedad, aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti ni en mí, ni en el corazón. Oh, oh, baby. Y
pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar, como la flor, con tanto amor, perdiste tú, se marchitó, me marchó, yo sé perder, ay, cómo me duele, y así los brazos, mira, así a ver, ay, cómo me duele, pero cómo me duele. Y los aplausos bien arriba, arriba. Bueno, y ahora yo voy a hacer una pregunta. De todos los que estamos acá, ¿alguien, puede ser mujer o hombre, le fueron infiel alguna vez? A mí sí. Ah, soy la única ahora. Ah, la única Cornelio ahí. Cornelio ahí. No, a vos no, pero vos tenés 6 años. ¿Cuándo te...? ¿6 más o menos tendrás? ¿Eh? ¿8? No escucho. 8, muy bien. Bueno, a veces pasa. Nadie muere mocho. Pero lo raro, ¿saben cuándo es? Hablemos de... Ay, no, te hago doler. Te hago recordar a él. Nada que se hace. Lo raro es cuando te llamás, ¿viste? Cuando te empezás a dar cuenta que hay algunas llamadas extrañas. ¿Saben lo que me pasó a mí? A mi expareja, ex. A las 3 de la mañana lo estaba llamando Juan Mecánico. El mecánico a las 3 de la mañana, ¿qué te quiere cambiar la bujía? A mí el aceite. Vos ni hablé, mira. Porque a vos, a tu mujer le llegó a las 3 de la mañana carito uñas. Se había hecho la uña la noche anterior. Así que este tema habla de eso. De cómo descubrimos cuando alguien nos es infiel. Y dice así, vamos. ¡Ay, mi vida! ¡Acordeón, acordeón! Sí puede ser un poquito más al acordeón, por fin. Lo cantamos bien fuerte con Sally. Esto que dice así. Te vi y nadie lo puede negar con mis ojos. Te vi salir del hotel esa tarde, entonces comprendí. Llamadas a horas extrañas, sin explicación. Te amaba, estaba tan ciega, siempre te creí. Te vi llevarla a su casa, abrazarla, darle mis besos. Sentí mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo deshecho. Así, llorando de pena, llena de vergüenza por ti. Y al abrir la puerta dijiste te quiero. Y entonces morí. Qué ganas de escupirte la cara, qué ganas de arañarte con ganas, qué ganas tengo de herirte. Sabías que te amaba. Qué ganas de escupirte la cara, es odio lo que siente mi alma. Es tan amargo el veneno, me mataste por la espalda. No, no, no. Y seguimos. Supiste encenderme y luego apagarme.
cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Y lo cantamos, y no, mientes, ¿qué es? Y ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de seguir. No, no, no. Llegas cuando Calafate. Busca tu camino en otra pared. Mientras busco el tiempo que perdí. Y hoy estoy mejor sin ti. Y ahora, no leo, Robert, de ahí. Estás re lejos. Estás lejos. Mendoza presente. Ahora se lo vamos a dedicar a ella. A ellas y ellos también. A todas las amigas traidoras, ¡dale! Y las palmas arriba, arriba. Lomas presente. Chaco. Lo cantamos todos juntos con Sari, bien fuerte. No puedo comprender y me cuesta creer que tú, mi amiga, tú ibas a enloquecer. Sabías que lo amaba, que él era mi locura, que él era mío, 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 solo mío. Trampa, tú me hiciste trampa. Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma. Quemé mis manos por ti, ahora me toca sufrir. Sin darme cuenta caí en tu maldita trampa. ¡Bien fuerte, ve! Amiga, desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora, amiga traidora. No hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable de este amor. Ya está hecho el daño, oh, amiga traidora. Y las manitos bien arriba, bien arriba, bien arriba. Y una vez más, la Saribán. Muchísimas gracias. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Y nos vamos a despedir bien arriba. Y a ver cómo dice. Y las palmas arriba, 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 que se escuche. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que la
sincero jamás. Vete olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Y las manitos bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, dale. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. ¿Qué pasó? Ah, ya sé, ya sé. ¿Saben qué están necesitando los chicos? Tribuna, centro, izquierda, derecha. Las palmas de todos arriba, las palmas de todos arriba, las palmas de todos arriba y amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Deseo planes sin oír deseos. Deshojar una rosa ya cosa de tontos. A nadie le interesa, ya lo sé. Hola, Jazmín. Como los unicornios. ¡Usted! Amar es algo hermoso. Es darse por completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno. Amar y ser amado es darse por completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Jamás. Y la palmita bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba. Y ahora sí, nos despedimos con este que dice. Vamos. Y las palmas Y nos arriba, vamos. arriba, Y quiero que todos hagamos palmas, 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 palmas arriba. con las palmas arriba, arriba. No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa, mentirosa. No vuelvas más, nunca más. Hoy tiene dueño mi corazón. No creo más en tu falso amor. Mentirosa de gallegos. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más a mis brazos. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías y yo te creía y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Bueno, para despedirnos solamente les voy a pedir este favor. Yo voy a decir, y dale, 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 y ustedes tienen que decir Saribán, ¿sí? Saribán, muy bien. Él les enseñó a todos, pero bien fuerte, ¿eh? Y dice... Y dale, dale, dale. Y dale, dale, dale. ¡Wow! Y las palmas arriba, 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 arriba. A tus engaños y a tu mentira le digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía ya descansé.
qué pena me das. Si vieron como medicina y rogas, pero puertas afuera eres un galán. A tu telenovela ya le di final, a tus engaños y a tu mentira. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. A tus engaños y a tu mentira, adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Si Dios quiere, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sariband, el aplauso de Calafate. Señores, Calafate aplaude a sus artistas. Muchas gracias, Sariband. Le vamos a pedir a la fotógrafa nuestra, por favor, que venga Sariband acá para hacer la imagen, la foto que quede plasmada en las redes, en el recuerdo del paso de Sariband por la Fiesta Nacional del Lago, que es un momento muy especial. Esta banda tan querida de la capital de Santa Cruz, tan profesional además también, con tanta preparación y por supuesto con estas interpretaciones que nos alegran la vida. Arriba los brazos, por favor todos, arriba, arriba. Sariband se despide de esta manera de este público con esta imagen. Muchas gracias por haber estado en esta Fiesta Nacional del Lago. Nuestro cariño para toda la capital de Santa Cruz, que tiene estos talentos maravillosos. Desde el anfiteatro del Bosque de la Sariband, ambientando lo que va a ser una larga previa, amigos y amigas, media horita más o menos. Porque, bueno, por cuestiones logísticas, una cuestión de demora en el vuelo, la banda no ha podido llegar a horario, entonces, para la prueba de sonido. Entonces ahora tenemos un ratito que se preparen y recién ahí vamos a poder disfrutar después de una pruebita de sonido, derecho al show y la conferencia de prensa. Nos avisaron que va a ser luego de la presentación de la banda. Así que para todos los que se van sumando y que justamente vienen a eso, Daina Jardino le mando un saludo, que estaba atenta a la transmisión. Nosotros no manejamos las cámaras. Lamentablemente, bueno, quedó ahí como movida la cámara y fija. Espero que lo hayan podido disfrutar todo lo que se pueda. Julieta Coronel dice, esperando ver a la Euge Quevedo. Le mandamos un saludo también. Díganle a Euge Quevedo que pase por Gallegos, dice Julia López. Dejaremos el mensaje. Le dejamos el mensaje. En algún momento vendrán. ¿En la conferencia? ¿Qué decís? Yo calculo que sí, que estarán esperando en Gallegos. ¿Qué fecha hay? ¿La fiesta del frío puede ser? Acaba de presentarse la Sariband en el anfiteatro del Bosque, aquí en el marco de esta cuarta noche de la Fiesta del Lago. Ya se va poniendo el sol, ya no quedan haces de luz intensa, rayos de sol directos. Se mantiene el clima. Sí, 14 grados. 14 grados. Empezamos con 17 grados esta tarde, esta transmisión hace ya más de 2 horas, Sandro. Y empieza el atardecer y se va cambiando el color del cielo, va poniéndose un poquito rosado. Exactamente, van viendo. De a poquito, hermoso, la verdad. Hemos visto las mejores lunas que vi en mucho tiempo, las vi acá desde este lugar. Muy lindas, no saben lo que se ve la luna, siempre acá todos los atardeceres que tuvimos fueron hermosos. Totalmente, después la van a empezar a ver asomarse por allá, por arriba de la entrada a este predio. Que
Viene lento, che, llenándose. Ayer hubo muchas más bandas también, hoy se presentaron, bueno, finalmente 4 bandas fueron, pero ayer hubo una propuesta bien variada que fue acercando al público más temprano y de todas formas sabemos que esta es una comunidad, digamos, donde las distancias no son tan prolongadas y también porque hay mucha gente que aprovecha hasta último momento para estar por afuera, paseando en el predio, recorriendo el paseo de artesanos, entre otras cosas. Sí. Me imagino mucha gente también yendo a glasear. No sé cómo estará, me contaban que, si no tengo mal entendido, la entrada es gratuita para los residentes provinciales. Así que tenemos que ir, amigo, antes del sábado. Si alguien va, tiene 2 lugarcitos que están mirando, compadécanse de estos dos. Porque si vamos jóvenes caminando, trabajadores. No vamos a llegar a transmitir la noche del sábado. Claro. Podemos ir caminando. Yo ando caminando para todos Tipo lados. kamikaze. No tengo un mango y voy igual. Ah, no. Tipo así, ¿no? Perdón. Sí. No, igual son como 80 y pico de kilómetros, 90. Por eso llegamos el lunes. Ayer pasó el artista ahí que acaba de copar el escenario. Ahora le vamos a robar un minutito cuando vuelva a Sarina. Para que salude a su gente también. Así que sí, tengo ganas de ir a glaciar, así que si hay alguno que está, o que vendrá el sábado, o que vendrá el fin de semana. Me acabo de cruzar un amigo que se compró un auto nuevito, así que le voy a decir que me invite, que se queda hasta el domingo. Así que en una de esas, pasa que anda con la candidata, me parece. No lo voy a quemar por la duda, pero capaz que en una de esas no quiere compartir con nadie y quiere ir hablando de cosas románticas. Y está permitido. Pero de última vamos en el baúl, no sé. ¿Desde dónde nos están mirando? Cuéntenos desde dónde están sintonizándonos, están poniendo esta transmisión, ya son más de 400 personas las que están en vivo, 23 me gusta nada más, el 0,5%, por favor, pónganle me gusta, no le cuesta nada. Y a nosotros nos ha costado llegar aquí, pero vale la alegría. Más de 1800 personas pasaron por esta transmisión hasta ahora. Atentos ahí al Instagram, que acabamos de subir un par de cositas, de entrevistas, detalles, cosas detrás de escena, ¿no? Como lo que pasa al costadito del festival. Estuve charlando esta tarde con la gente que estuvo realizando un mural con 34 artistas. 34, yo vi 4 o 5 que estaban allí. Sí. ¿De qué es y dónde? Está en el pasaje Antonio Soto, que lo pueden encontrar en el Instagram al pequeño videito y un par de fotos. Es un mosaico de pintura, obviamente, y también de tazas rotas, tipo todo lo que es cerámica. Lo reciclaron y le hicieron mural. Y con artistas de distintos países. Así que tiene un significado. Vos por ahí lo pasás a ver y parece como simple, pero cuando te pones a preguntar, tiene toda esa historia atrás. Así que muy interesante. Lo van a ver y ya queda en la ciudad. Es parte del patrimonio artístico de la ciudad y eso está bueno porque le da un poco más de color a la localidad y a un pasaje que estaba escondidito. Le daba, en realidad es un pasaje peatonal que es una escalera, ¿o no? Es una larga escalera. Exactamente, sí. Yo no sabía que era pasaje eso, pero sí. ¿Se cuenta como tal? Mirá. Sí. Somos más de 400 a esta hora. Deje su me gusta, apenas 30, vamos alcanzando apenas 30 me gusta. Déjelo, díganos desde dónde nos están mirando. Se viene en un ratito la muela y el queso. Eugenia Quevedo y la LBC van a estar presentándose aquí en este escenario. Tenemos un ratito para charlar con ustedes todavía. ¿Podemos entrar al Instagram de Nuevo Día? A ver. Para chusmear. Porque sabes que quiero contarle a la gente que hoy vi también algo muy particular. Yo le voy contando cosas que voy viendo raras, ¿no? Dale. Raras entre comillas. Particulares. ¿Qué es lo que vi? Una señora que planta flores más abajo, los puestitos de... Vamos a recorrer el feed de nuevo. Sí, lo recorramos para la gente. Que la señora plantaba flores. ¿Y qué hacía con eso? Lo lleva a como los
si fuese una... Los pone en vidrio y los deja para toda la vida, congeladas a las flores. Por acá. Y esta señora congela esa... Es como que quedan... Ahí está, ahí la estamos viendo. Quedan congeladas. Claro, quedaran, petrificadas. Exacto, sí, fosilizadas. Exactamente. Y los hace con plantas de acá, de la localidad. Con flores de acá, el calafate. Yo no sabía que el calafate... Billutería hace. Sí, exactamente. Son dijes, colgantes, digamos, claro, para las cadenas. Yo no sabía que el calafate daba flor. Tenía una flor. Sí, claro. Tiene una flor, es la flor amarilla que ven ahí. Después había una muy linda, la azul o celeste. Esa es la señora. Que se llama No Me Olvides. También, otra planta que crece acá en la localidad del Calafate, que muy, muy romántico. Tenía una promoción la señora, hoy y mañana. Esta, la azul y fondo blanco, exactamente. ¿Esa cuál? Esa, y Ahí la está. gente del otro lado diciendo ¿cuál? La que está arriba. No me olvides se llama. Sali. Vamos a aprovechar un segundito, Un segundito. Vení, sentate. ¿O se va a sentar ahí? Vení, sentate. Por acá. Estamos en vivo, ¿En Vivens? Estaba mirando a tu Dale. hermana y decía, ¿por qué dejaron la cámara fija? Porque allá te dejaron la cámara fija, no Y te hacía. no, pero es que yo estuve mirando las transmisiones y sí, quedan fijas. Por lo general Buenísimo. a los artistas principales le ponen. Pero ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? No, re bien, estaba así muy nerviosa. Por suerte vi muchas caras conocidas, entonces eso como que te calma un poco, ¿viste? Así que nada, feliz. ¿Primera presentación acá en la Fiesta del Lago? En la Fiesta del Lago sí, segunda que pisamos este escenario así tan imponente. ¿En el marco de qué se presentó? Día de la acá? Madre, que vinieron los Palmeras Sí. y vinimos a hacer banda soporte. de los ¿También al Palmeras. casino estuvieron? También acá? en el casino estuvimos, sí. Y después vinimos acá y tocamos en Patagonia. Cada tanto, 2 o 3 veces al año pegamos un viajecito a Calafate. ¿Y cuál es la experiencia de presentarse en un escenario con este sonido, ¿no? Donde tenés un retorno increíble, luces, todo, ¿no? Y lo que pasa que yo sí, es como que los chicos te da una sensación tan de felicidad y hasta te dan más energía, ¿viste? Para seguir. Que no podemos ser una banda nacional, de seguir trabajando para llegar a eso y nada, tener esta comodidad de sonido, lo mismo con el Festival de Río Gallegos, es increíble. Y te prepara, ¿no? Para los grandes escenarios. Son grandes escenarios y te prepara para poder afrontar desafíos como los que le tocó el año pasado de estar en la tele, por ejemplo, en De Pasión. estar en la tele, sí, te va preparando, es como un camino de aprendizaje tremendo y siempre con experiencias diferentes, con... Dieguito Gómez nos saluda de San Luis. Le mandamos ¡Saludos, saludos. Diego! Nada, te va preparando y lo bueno es vivir estas experiencias cada vez diferentes, que te da ese poder de seguir aprendiendo, ¿viste? ¿Qué sentís cuando cantás? Y yo siento que es donde me siento plena, donde es mi lugar en el mundo y donde soy yo. Es que eso es que no la careteo, que soy como soy y por ahí me van a ver cayéndome en el escenario como en el aniversario de Río Gallegos o tirando cualquier chiste, diciendo, y así soy yo y es donde más plena me siento. Sari, ¿qué se viene para este año para la banda? Bueno, este año se viene el próximo video, el nuevo video que colgamos un poco, ¿viste? Con las redes, lo que es plataformas en realidad digitales, con el primer tema propio. Y nada, remando mucho para hacer muchos viajes. Ahora la semana que viene nos vamos a Comodoro, el aniversario. Mediados de marzo nos vamos a Las Heras, fines de marzo nos vamos a Gregores. Así que bueno, tratando de encarar por ese lado, mientras uno pueda, ¿no? Porque por los laburos se hace muy difícil, pero mientras uno pueda, queremos empezar a salir otra vez mucho más de Gallegos. Felicitaciones, Gracias. Y a disfrutar de lo que se viene, me imagino que te quedarás. Ay, pero ¿cómo no me voy a quedar? La número 1, sí, obvio, estoy ansiosa por verla. Bueno, que disfrutes mucho la noche. Bueno, gracias y Te bueno. ganaste el aplauso. Y de la gente también que está del otro lado, hay más de casi 400 personas mirando. ¡Eso! Saludos a Sari, dice Elisa, Maribel Campos, desde Puerto Santa Cruz están mirando. Desde Ushuaia, así que todos mirándote. Ahí está tu hermana, estaba tu mamá, creo también más arriba. Bueno, gracias y saludo a toda la gente de Gallegos, gracias por seguir haciéndonos el aguante, que nos sigan en las redes sociales, que es muy importante para nosotros y gracias y vamos a seguir hasta donde nos dé y representando a Río Gallegos como tiene que ser. Vamos, tenemos una representante de lujo. Muchas gracias. A ustedes, ¡chao!
Se prepara, gracias, Ari. Se prepara en un rato la banda de Carlitos junto a la de Euge Quevedo, que es lo que están esperando todos ustedes. Interrumpimos, disculpe el bloque de recorrida cultural con Sandro. Ahora cuando vuelva lo vamos a continuar. Juli, sos un genio y tu compañero también, dice mi hija, feliz por ver a su tío tocar con la Saribán. Le mandamos un saludo especial a Eli Reyes, a Luis Danuso desde Puerto Santa Cruz, a Darío Peñalosa desde Ushuaia. Díganos de dónde nos están mirando. Mónica Cabezuelo, que saludo también a Sarina. Díganos ustedes, comenten desde dónde nos están sintonizando. Le mando un saludo especial a mi amigo José, a mi amigo Dieguito Gómez, que si no me equivoco está en San Luis, desde ahí mirando, siempre haciendo el aguante de este canal. Debe estar suscripto, porque siempre que prendemos el canal, él está ahí, me manda un saludo, un mensaje, algo, así que le mando un enorme abrazo y espero que todo esté, que vaya mejor de lo que ha ido en este verano, y que se enderece la nave y arranquemos con todo, amigo. Te mando un abrazo grande. Quédate que en un ratito hay cuarteto, me imagino que ya estará con su lata bien fresca. Ustedes cuéntenme del otro lado del chat desde dónde están mirándonos. Ayer superamos los 1000 en vivo, hoy somos a esta hora 389. Maribel Campos desde Río Gallego dice, presente la familia Rebolledo Campos. Un abrazo grande para ustedes. Van viendo cómo el escenario, o el anfiteatro en realidad, va completándose. Me parece que va a haber una pequeña prueba de sonido antes de que comience este espectáculo, porque, como les decía, por cuestiones logísticas, bueno, hubo algunas demoras, pero nada significativo. Esto todavía tiene para rato, son las 9:30 de la noche en la República Argentina, va cayendo el sol, va cambiando de colores el cielo en esta Patagonia Sur, que algunos estarán mirando desde otro lado del país y dicen, ¿todavía está de día? Sí. Incluso en diciembre, ahora ya se van acotando, pero en diciembre llegamos casi hasta las 11 de la noche y es de día, y amanece a las 4:30, casi 5 de la mañana. Lo mismo que, o al contrario, que en invierno tenemos días mucho más acotados. Que dice John Kinner desde Buenos Aires con Emma y Romy, que son de allá y se vinieron a visitar. Qué grande, deben estar derritiéndose con los calores que hace por aquellas latitudes. Un abrazo grande a toda la familia ahí reunida alrededor de este canal, mirándonos, sintonizándonos. Déjennos su like, ya son casi 40 y son casi 400 en vivo. No cuesta nada, no le estamos pidiendo dólares, no le estamos pidiendo nada más que nos dejen su like y celebren y compartan la alegría. Ya se está preparando el escenario, vamos a ver, se los voy a compartir un poquito para que lo vean. Y a medida que va cayendo el sol también va llenándose este anfiteatro del bosque. Le voy a mostrar, le voy a compartir el escenario, como ya se va disponiendo poco a poco para recibir a uno de los fenómenos del cuarteto cordobés actual. Esta banda, la banda de Carlitos, que ya tiene una larga trayectoria, pero que de 2021 comenzó a sumar a esta joven cantante, hija del Toro Quevedo, un exponente de la música popular cordobesa, del cuarteto histórico sin duda alguna, y ella justamente formada en este ritmo que ustedes están escuchando de fondo, forjó un talento verdaderamente especial, no solo para cantar, sino para desenvolverse en el escenario, y se sumó a una banda que de alguna manera conjugan su energía, que es de mucha alegría, de diversión. Así que hoy no tengo duda que será una nueva noche de mucha algarabía por aquí. Mucha gente todavía sentada en los márgenes de este anfiteatro, sobre las gradas, y que
que cuando seguramente empiece el espectáculo se empiecen a acercar. Saludos desde Ushuaia, dice Perla Perlita. Maribel Campo dice saludos a Carla Rebolledo, Giu León y la familia Velázquez que están en el anfiteatro. Los sigo de Comodoro Rivadavia, dice José Antonio Flaquier. Buenas noches, dice, no sé, un osito de peluche es el usuario, no sé cómo se llamará. Saludos para ellos también que se van incorporando. ¿Dónde fuiste, estimado? Tenía que ir a... yo pensé que andaba haciendo trámite o cumpliendo con tareas laborales. ¿Querés que volvamos a repasar en lo que estábamos hace un ratito? Sí, si te parece seguimos repasando. Porque te interrumpí, perdón, estaba ponderando tu trabajo y yo te... Tenemos que conseguir la nota, por supuesto. Sí, aparte con Sarina también, la confianza. Hay una entrevista muy interesante que hicimos hace unos años con ella en el ciclo Misiones, con Cacho Álvarez, que está en este mismo canal. Me decía, estábamos repasando los puestos recorrida de hoy, sí. Para que la gente sepa, para que se sienta totalmente en el festival, básicamente, ¿no? Exactamente, para darle contexto, ¿no? Ya se va llenando de a poco, ¿eh? Va queriendo despacito, suavemente. Suavemente, dijo Elvis Crespo. ¿A dónde estábamos? En esto, acá. Exactamente. Vamos al perfil, nos pueden seguir en las redes sociales. Allí le estamos mostrando la cuenta de Instagram, el @diario Nuevo Día 80. Buenas noches, hermoso festival. Lo seguimos desde La Rioja. Saludos a la familia Come Cerezo. ¿Quién está esta noche? Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos. Saludos a Bianca, que está trabajando en el Calafate de su tía y de su prima, dice Karina Gutiérrez. Saludos para Luna también, que está en el Calafate. Y le estamos mostrando un poco del entorno, del contexto, de cómo se ve, ¿no? Cómo se ve el otro lado de este festival, lo que sucede durante el día, lo que también le da sentido y de alguna manera la excusa, el argumento a muchos artesanos, emprendedores que vienen desde otros lugares del país, sí, incluso a ofrecer sus productos. Sí, ¿no? Totalmente, mucha gente de otras provincias. ¿Qué te parecen esos mates así, grandotes? ¿Cuál es tu opinión? Me encanta. Sí. Esos son los famosos, ¿cómo que tiene un nombre? Mate camionero. Exactamente, o imperiales. Según la terminación la terminación esta es... Ese sería camionero, ¿no? El que tengo yo. Claro, exactamente. Pero no, me parece que no porque es más chiquito. Es una calabaza más chiquita de parte de madera. Hay mucho puesto de mate de distinto tipo. Ese es un puestito de madera, muy interesante. Hermosos platitos y cuencos. Son esas cosas que pasan, escuchaba algunos puesteros que pasan de generación en generación, ¿no? Que después siguen viniendo a la fiesta del lago y dicen, mira, yo te compré en el 2005, te compré un tarrito de madera y todavía lo tengo. Un recipiente y todavía lo estoy usando y todavía tiene gusto a guiso. Ese es el emprendedor que lo desarrolla, ¿no? Exactamente. Relojes veo por allá atrás. Ahí veía, tiene un sable ahí. Esto no que sé si se pueden ver exactamente, es un sable que lo hizo él mismo. Le preguntaba si lo vendía, si se lo vendía o si era de una muestra y me dijo que sí, lo vendía al que pueda. Veo también bombillas de alpaca, veo cuchillos también. Sí. Todo lo que tiene que ver con el trabajo del metal en este caso, ¿no? Acá vemos las vasijas. ¿Estas son de madera o son de cerámica? Son de cerámica. Escuché la entrevista que hiciste con este muchacho que viene de Misiones, ¿no? Que la hacen con pirca y con distintos tipos de rocas, ¿no? Sí, totalmente. Viene toda una familia desde hace muchos años y la gente ya lo reconocía como el lugar donde va a comprar sus vasijas. ¿Qué más tenemos acá? A ver, más cuchillos. Este es el hombre que veíamos antes, el del sable. Acá saumerios y ahí tenés mini adornitos. Cocinas. Una mini cocina. Sí, una de la famosa cocina Bocio. Exactamente, la que te quema la mano, ¿no? Claro, sí. Y si te pones de espalda, como acostumbramos acá en el sur, sí, que cuando entras de la calle que está muy helado, uno entra y se pone de espalda con la manito en el culo para hacer gráfico.
Y muchas veces cuando te acercás demasiado se nos ha quemado más de una campera. Sí, o te quemás. Te quemás el culo. Te quemás la mano, sí, o el culo. ¿no? Sí, Es cierto. sí. Las pompis. Si sos santacruceño si te pasó eso. Exactamente. Bueno, esto es parte de la recorrida que hiciste en la jornada de hoy. Sí. A ver a dónde más vamos a ir. Podemos ir a la segunda, que son un poquito, un poquito más de lo que hay en materia de puestos. Un poquito más cuchillos artesanales. ¿Vos sabías que para regalar un cuchillo, si vos le querés regalar un cuchillo a alguien, tenés que darle una moneda? Claro, exactamente, se regala el cuchillo y la moneda porque si no es, no sé si una amenaza o una maldición. Exactamente. Que se puede interpretar de las dos formas. Es como algo agresivo, ¿no? Sí. Es como algo agresivo. Entonces es como que se lo das como parte que no es un regalo. Claro, es como que se lo estás ofrendando, no es un regalo, sino como te estoy dando una herramienta, digamos. Exactamente. Un par de... Ese es el puesto de mi hermana. Qué grande. ¿Cómo se llama? Amnis, artesanías, duendes. ¿Y hace duendes de porcelana fría? Exactamente, con movimiento y demás. Ahí tenemos una señora con toda la onda. Cuero, talabartería. Exactamente. Esa era la señora que tenía las carteras con guanaco. Ah, la de forro de guanaco. Sí, Mirá exactamente. vos. Exactamente. Bueno, y hay una tradición histórica acá de pueblos originarios patagónicos que tiene que ver justamente con el trabajo del cuero y sobre todo del cuero de guanaco, ¿no? Se va llenando el anfiteatro, de a poquito. Va tomando forma, va agarrando color esto, poquito a poco. Y ustedes súmense a la transmisión, dejen su me gusta. Saludos a mi prohibida, dice Luca que volvió, Si la ven, saludos Pepo, dice Luciano. Creo que es J, mi amigo, el técnico, está saliendo, amigo, así que estamos bien con la compu por ahora. Te mando un abrazo gigante. ¿Cuándo toca la LBC? Pregunta Eli. En un ratito se viene, ¿serán 20 minutos? Son las 10 menos 20 de la mañana. ¿Será a las 10? Les muestro el escenario para que vean qué es lo que está aconteciendo ahí en el armado del mismo. Que está en este momento en las oscuras, ¿no? Porque están arreglando todo. Ahora acaba de... ¿Viste que pasa algo en los Sí, festivales sí, que vos no ves cuando están arreglando las cosas? ¿Por qué no lo ves? Y algo que comentábamos hoy temprano también de que el gran trabajo que hace el staff de escenario que tiene la propia municipalidad hace que en líneas generales ahora, porque es una cuestión logística que se excedió a todos los que aquí desarrollan, pero en líneas generales entre banda y banda hay 10, 8 minutos, incluso a nosotros nos da un tiempo muy acotado para hacer ahí un interludio, para hablar un poco con ustedes, para mandarles saludos y demás. Pero bueno, ahora ustedes van viendo que están probando ya las visuales de esta noche. Pero, ¿vos sabías por qué se apagan las luces? Y para que no se vea. Exactamente, es como el truco del mago, claro. Igual, yo antes estaban puestas las luces y estaban se veía ahí un poco de movimiento. Exactamente. 10 menos 20 de la mañana no, me dicen de la noche. Bueno, pasa que estamos desde las 10 de la mañana acá, ya no sé si es día, noche, jueves, sábado, marzo, febrero, ni idea. Estamos Gracias por la corrección. Desde el domingo estamos. Estamos desde el domingo acá que llegamos a Calafate y hemos tenido unos días verdaderamente espectaculares. 43 me gustas. 43 me gusta nada más de 367 que hay en vivo. Che, dejen su me gusta. J, deja tu me gusta. Eli, deja tu me gusta. Lucas, cordobés, hincha de Talleres, deja tu me gusta, porque si no, vamos a transmitir. Si no dejan su me gusta y no llegamos a los 100 antes de que esto empiece, transmitimos. Sí, pero lo dejamos en silencio. Y va a ser lo mismo que nada, casi. Nos vamos a comer un choripán. Y me voy. Desconectamos. Nos vamos. A ver. Voy a ir viendo esa progresión de me gustas, Rápido. 45, ya hay 2. Dale. Aparte avisamos que por ahí la gente no sabe. Que ponés me gusta y no sale tu nombre. No, viste que la gente es media... Sí, media perseguida. No sé qué... Aguante la LBC, dice Carolina Muñoz. Es gratis, no cuesta nada, así que... Déjenos un me gusta. Ahí ya la gente está moviendo las patitas. Si podemos apuntar un poco a la gente, podemos. Ahora vamos con la gente, sí. La que me da sentido a todo eso. Veo ahí gente. Por lo general los que más activan son los extranjeros. Che.
Sí, los extranjeros son muy desinhibidos, De hecho, ayer fue Claro, venís de... una noche para ellos. Venís de España y... ¿Quién te conoce, no? Entonces te das cuenta igual, más allá de si es gringo, medio achinado, de por cómo baila, porque a veces no le pegan a los pasos, tienen otro tiempo. Sí. Soy Víctor y Nancy de Villa Carlos Paz. Recién tuviste una falla, Euge Quevedo. ¿No es la hija del Toro Quevedo? Investigá, me dice. Lo leí hoy en 3 sitios. ¿A qué hora arranca? ¿Y en 15, en 20, en media hora? Ahora voy a googlear, porque no me voy a quedar con la duda. Ahí vemos... Ahí. Ahora sí, se oscurece todo porque claro, no puede dejar de suceder la magia. La gente se sigue moviendo las patitas, se va llenando, va con mucha fluidez dentro de la gente. Ahora sí, te dije, están todos acá al costadito, nada más, están recorriendo la Avenida Libertador, comiendo algo, algunos. Sí. Saludos para Juan también. Algunos habrán estado en la Costanera, que es muy linda. Sí, que todavía no fuimos. No, todavía no fuimos. No el tuvimos domingo tiempo para nada más. Pasamos por allí, pero claro, hemos tenido más bien poco tiempo. Matías Rosales pregunta a qué hora arranca la LBC. Arrancan un ratito nada más, Allí están probando toda la puesta de luces, las visuales que van detrás. En un ratito escucharán un poco de música también, porque probará su sonido la banda antes de comenzar el show. Y después empezará el show. Primero van a escuchar un poquito de música, pero seguramente sea la prueba de sonido, porque van a ver que esté todo ecualizado, todo con el volumen perfecto. Y ahí arrancará. Saludos para Eli, que ayer fue su cumpleaños. Le mandamos un abrazo grande. Esperemos que le haya pasado muy lindo. Y que bueno, le regalen un lindo espectáculo en esta noche. Saludos para Laura Gallardo, que también nos saluda. Acá con mi amiga haciendo un guiso, dice, los estamos viendo aquí. ¿Guiso de fideo moñito, Juan, o no? ¿El día está para guiso de fideo moñito? Como el Johnny de 1 de mayo. ¿Lo conocés ese video? ¿Ese meme audiovisual? Me suena. Estaba... no me gusta la fideo moñito. ¿No? Sí, me gusta. Sí. Estaba Daniel Cometo, periodista cordobés del programa Por Deporte, en la previa de un partido de Talleres, que estaba lloviendo en el estadio Mario Alberto Kempes, y viene un muchacho y le dice, yo soy el Johnny de 1 de mayo del barrio, y estaba lloviendo, y le dice, ¿qué está para comer hoy? ¿Qué cena romántica le prepararías a tu amor? Un guiso de fideo moñito, dice. Y sí, hijo. De hecho, el y sí, hijo sale siempre en Radio Nuevo Día, porque Brian lo cita siempre. ¿Podemos buscarlo? Me diste ganas ya. Ahora lo vamos a buscar. ¿Qué dicen por aquí? Saludos a Eli, Nati, Michel, Eric, Ena. Guarda con lo que decimos, Y Anita, sí, no, se me guarda con Tincho. Desde Santa Fe otra vez volvió Fabiana Franco, la hincha de Colón. Siguiendo los muchachos a full, dice Music Manía. Martina dice, enviar un saludo a mi compañera Anto y a mi compañero Mauri. Saludos para todos ustedes. Dejen su me gusta en la transmisión, que ya son 51. Queremos llegar a los 100 antes de que esto empiece. Todavía tenemos 51 bien. minutitos, crece. Cada vez que lo decimos se suman un par. Pero ahora se está probando la puesta de luces, que mirá cómo está. Esto es un fiestón, Boliche. Sí, totalmente. No había visto esta puesta de luces así, hasta acá. Esos proyectiles lumínicos no habían estado así, no se había iluminado a la gente. Muy buena, hasta muy acá. Me da miedo de que leyendo caigamos en una de Micho Tito. No, ya lo dije ayer, no hagan esa, porque lo dejamos en silencio posta. Vamos, boludo. Se cancela para la gente de Lorian Project, que ayer la rompió y ahí comentaron, saludos, gracias por tanto amor ayer. Y hoy, todo nuestro programa de radio de la mañana, pasamos el recital de Lorian Project de ayer, entre pausa y pausa, entre noticia y noticia, compartimos los temones que tocaron ayer los chicos de Río Gallego, que
hicieron un espectáculo fenomenal. De hecho, mucha gente de la municipalidad, acá hoy estuvimos desde temprano en el anfiteatro, nos contaban que estaban sorprendidos justamente por la calidad de la presentación. Así que seguramente serán agendados para otra ocasión. Ojalá que así sea. Recordemos que estamos en la FM 100.9. En Río Gallegos también, en la radio estamos saliendo, en el Día de la Radio. Así que un abrazo grande para todos los hacedores. ¿Dónde estuvo ayer la banda de Carlitos y Eugenia Quevedo? No tengo idea. Yo sé que antes de ayer, creo, estuvo en Villa María, en el Festival de Peñas. Estuvieron, de hecho, con Ángela Leiva, por ejemplo. Qué locura también. Ayer, ¿dónde? En Villa Carlos Paz. Mirá vos, si no estaba mirando desde allá, así que un abrazo grande. Alguien que se quedó enganchado con eso. Jorge Oliva dice, grande los pibes, saludos desde Córdoba, a disfrutar de la LBC, de Río Turbio viéndolo, dice Marcia Obando, se va sumando la gente, dejen su me gusta, Vamos Río Turbio ahí. Me gusta. ¿A qué hora canta? Y faltan minutos, se está preparando todo, se está preparando todo para que salga a escena la LBC y obviamente Euge Quevedo, que es la figura que todos están esperando. Me quedé con ganas de ver los fideos moñitos. Yo no almorcé. Yo acá lo quiero los fideos moñitos, maestro. ¿Quién era que estaba haciendo un guiso con su compañero? Esperá que lo voy a buscar en el chat porque. A Juan. Me compartiste que la tenés al Johnny 1 de mayo, a ver. Vos me la complicás vos. Para que entendamos, porque por ahí hay gente que no lo vio. Que no lo vio y es un clásico. Porque ahora que me lo deciste, me lo recordaste, ya sé cuál es. Y se va. Ya la gente empieza a mover las patitas igual, con unos clásicos. Unos clásicos no puede ser de otra manera, tiene que ir la ambientándose. Y este es creo que el intervalo quizá más largo que hemos tenido hasta aquí. Perdón, vamos a ver. Clásicos como. Ya casi arranca, pero antes. Esto es para nuestra. Para hacer tiempo, Para nuestra oyente que. Para Juan, que está ahí, que está haciendo un guiso. Romántica le prepara. ¿Qué le prepara Johnny de primera mano? Sí, hijo. Mira cómo está el día. Pero para. Sí, hijo, va como trompada. ¿Especialidad con esto? Con un guiso de fideo mojito. Sí, hijo. Veo gente ya tirándose los prohibidos, No hay audio. Perdón, sé que tengo. Este me pide un video, le tengo que poner el audio, sacarle el audio al otro, discúlpenme. Encima estábamos criticando la milanesa, así que. La milanesa de soja, así que bien. Porque me preguntó si. ¿Qué hay? ¿Oferta de choripán vegano? Hay puestitos que ofrecen cositas para opción. Bueno. Se lo permito porque estoy tolerante, porque estoy acá, estoy de fiesta, pero
se lo discutiría igual. O sea, no probaría Sí, un capaz que choripán sí, vegano. capaz que sí, pero si... No está Escuchame, mal, si hay ¿eh? una parrilla, no voy a pedir ese choripán. O sea, dame ese, el de cerdo y vaca. Chao, con chimichurri. Hoy en día hay que aclarar, porque no sabes. Es como que es como que yo vaya a un lugar y pida una milanesa y me digan ¿de lenteja o de soja? De carne, amigo. Bola de lomo. Exactamente. O de pollo a los. Veo. Ah, mirá, dice que mandó algo. Uy, pero no sé a qué WhatsApp mandaste, Juan. Mirá, es de guisa de fideo moñita. Nada, Juan, sos un crack. Mandanos, pero pasa que es 606500, 2966 606500. Si me lo mandás a mí, lo ponemos. 2966, porque esa es la característica, 606500. Nada, estamos. Y me vas a matar, Juan, porque yo tengo un hambre, ya tengo más hambre que alegría hasta ahora. ¿Qué querés que te diga? El DJ se está tirando unos temas. El DJ y que tiene que cumplir con lo suyo. Además, yo te digo una cosa. No va a salir la LBC y Euge que veo hasta que esto no esté lleno. Todavía falta. Hay mucha gente que todavía está en las gradas allí en el costado, pero acá tiene que entrar una buena cantidad de público. Así que yo les digo, 15, son -5, 10 -5 en la República Argentina y falta media hora. Bueno, pero va entrando un buen ritmo de gente, así que sí, yo creo que 20 minutos por ahí, más o menos. Yo mientras tanto voy chequeando el escenario, se los comparto ahí para que ustedes vayan viendo cómo se va preparando todo, pero todavía falta. No se escucha, decía Fabiana Franco, ahora sí se escucha, ya estamos aquí, estamos monitoreando. Porque aparte somos medio egocéntricos, nos miramos a nosotros mismos. Ah, es para ir chequeando, ¿Cuántos son y cuántos me gusta ahí, viejo? 55 me gusta nomás, che, vamos sumando me gusta, son más de casi 400 personas y no me dejan un me gusta, déjenme un me gusta. Mira, si no mi manzana se va a enojar. Saludos a mi tío Esteban otra vez, a mi tía Nati y a mi primo Kevin de parte de Martina, le mandamos un abrazo. ¿De dónde nos están mirando, Martina? ¿De dónde nos están mirando ustedes? Liliana del Valle Salas dice saludos a mi familia Soria desde Cruz del Eje, Córdoba, hermoso. Vamos Euge y la banda de Carlito, lo mejor, dice. ¿Qué más? Desde Río Turbio, desde dónde más, desde Río Negro, desde Córdoba capital, desde Carlos Paz, le mandamos un saludo a Víctor Hugo Bersoni, desde dónde más, desde Río Gallego, desde Bahía Blanca, desde Calafate también nos están mirando, desde aquí mismo, véngase, desde Ushuaia, desde Puerto Santa Cruz, de Tunuyán, Mendoza también nos sintonizaban desde el principio, 55 me gusta, nada más, dejen su me gusta, amigos, amigas. Es más, yo voy a dejar el mío porque 56 son ahora, porque no le había puesto me gusta, mirá vos, en casa de Herrero, cuchillo de palo. Estamos en un casi 30%, ¿no? Por ahora, del anfiteatro. Ponele, sí, más o menos, sí, es cierto. 30, pero pasa que hay mucha gente que está todavía sobre las gradas del anfiteatro, entonces ahí tenemos un 40% para mí. Pero todavía falta que esto se siga llenando acá. Ya somos casi 400 y espero su me gusta, ya son 59. Dale, dejale like en esta transmisión, que lo hacemos a pulmón, que nos venimos desde Río Gallegos, que queremos tener suficiente repercusión para que nos inviten a todas las fiestas populares de la Patagonia Sur y te podamos llevar lo que haya en materia de fiesta, ¿por qué no? También nuestro trabajo es contar las noticias, es cubrir la realidad de nuestra provincia, que es la provincia de Santa Cruz. Se viene la fiesta del trekking, el Chaltén, si nos invitan, vamos. Se viene la fiesta, en breve se viene el festival de la Cueva de las Manos, también en Perito Moreno, el del Penacho Amarillo en Puerto Deseado, acá todo en la provincia de Santa Cruz. Si nos llevan. Pero bueno, ya no sé si nos van a dejar salir tantos días. Veo... Acá, el que te
Ya lo están extrañando. Veo... Su perro oso aúlla por las noches a la luna pidiendo por él. Veo en este momento a una pareja que está bailando, pero que tiene más entusiasmo la novia. Ah, no, ahí le pusieron pilas. Ahí le pusieron pilas al novio. ¿Acá al Igual me rubio? siento... No, acá derecho. Ahí se alejaron, capaz que se dieron cuenta. ¿Allá campera azul? Sí. Pero era como que... Como que no quería el novio, como que le daba vergüenza. No quería, dijo el Diego. Vamos a ver ahí para que vean la parte... Tenemos ¿Qué no veo la 13 luna? grados. No asomó la luna. No asomó, parece que está un poco nublado. Pero tenemos 13 grados. Está hermoso afuera. Hay algunos que están en remerita, Sí, yo estoy en remerita. Yo calculo que afuera no estará muy distinto. Aparte ya no hay viento. Bueno, hay un poquito de viento. Debe haber unos 30 kilómetros de viento, calculo yo. Que no es nada para nosotros, le aclaramos. Nos saluda Abel Córdoba de Álvarez, Rosario, Santa Fe. Saludos para Río Gallegos, un abrazo grande. Para Julio Heredia, que nos mira desde Río Grande, Tierra del Fuego. ¿A qué hora canta la Euge? Se pregunta. En un ratito nada más, esperen, que ya se viene lo bueno. Les muestro otra vez el escenario. ¿Quieren ver el escenario? Ya está todo dispuesto en el escenario para que salga la banda. Yo creo que se está esperando nuestra querida Chana, que pasó y saludó. Bueno, tenemos que incluirlo, tenemos que hablar con nuestros colegas acá antes de que todo esto termine. Y yo les decía, digo, que hasta que esto no tenga un considerable número, que yo no tengo duda que cuando salgan y se escuchen los primeros acordes, todos los que están afuera dando vueltas, tomando un heladito, comiendo una factura, etcétera, se van a meter al trote acá. Ah, mirá, es de Gallego, Juan, me parece, nos mandó que... No podés ser así, Juan, sos un criminal. Qué lindo. No, Juan, no. Los auténticos fideos moñitos. Mirá lo que me mandó. Los auténticos fideos moñitos. Y ahora lo vamos a poner en... Pero miren. Es una locura. Ahora se lo voy a compartir. Voy a hacer una captura de esto porque... Tremendo. Es una locura lo que acaba de hacer Juan. Me arruinó la existencia, te digo. Con su foto. Miren ustedes lo que acaba de hacer Juan. Me manda esa foto a mi celular de un guiso de fideo moñito. Me muero, tengo un hambre. Y del otro lado estarán diciendo, ¿y qué pone una foto? Queremos ver a la Euge Quevedo, a la LBC. Bueno, pero pasa que el cantante es el queso y a mí también me rememora comida y tengo hambre. Saludos de La Rioja, dice, de La Rioja Capital, dice Laura Andrada. ¿Quién toca hoy? Pregunta Gustavo Filippini, Euge Quevedo y la banda de Carlitos. Ya tocó la Saribán de la ciudad de Río Gallegos. Tocó la Saribán, tocó tradiciones argentinas, folclore, tocó... Viento Estepario. Exactamente, rock y Alma Peñera también, folclore. Arrancó Viento Estepario con rock, vinieron dos conjuntos folclóricos, Alma Peñera primero y luego tradiciones argentinas. La Saribán le puso cumbia a la previa de esta noche cuartetera. Mañana será una noche... versátil, porque habrá cuarteto, pero habrá también género urbano, porque Lucra no es un artista meramente de cuarteto, aunque tenga varios temas, como el que canta con la conga, por ejemplo, que no recuerdo cómo se llama, pero hola, me dijeron que estás ocupada. Ese es de Lucra originalmente y lo reversionó con la conga. Obviamente el tema del verano junto con Bizarrap y traerá sus éxitos que yo no tengo duda que traerán al piberío, sobre todo a los jóvenes. ¿Te parece que hagamos un repaso de lo que va a haber mañana? Dale, me re sirve. Mañana abren una banda que se llama Los Criollos. Seguimos con Sofía Alvéolo.
todos Mirá artistas. la foto que nos manda Juan, locales. de qué Dana grande. y Santi que están mirándonos en vivo también. Muy bueno, muy buena Con nosotros onda. de fondo. Muy buena onda, Un abrazo grande están para felices, ellos. están Sí, felices. sí. Mira ahí, ¿ves que con esos fideos moñitos? Pero sí. ¿Sabes qué? No hay otra posibilidad de sonreír. Allí están los chicos, mirá vos. Unos genios, Gracias, Dana y Santi, un abrazo grande para ustedes. Qué belleza. Qué belleza el guiso que se comieron. ¿Qué me Muy mandaste? bueno, ¿Una muy foto bueno. vos también? Sí. Aproveché qué? a mandarte una fotito de un cartel que me gustó y que me dio risa y por eso le di una oportunidad. Ya seguimos repasando. ¿Por qué? ¿Por qué dice alfajor a primera mordida? Contame esto. Amor a primera mordida. Alfajor, digo, nada que ver, amor. Pero leí alfajores. ¿Tiene que Porque ver con alfajores? había, sí, exactamente, había alfajores arriba, había... Alfajor a primera vista. Tenía un hambre. No, estoy totalmente mal. ¿Y qué pasó? Vi ese cartel, me dio risa y la buena onda que tenía la tienda me hizo querer comprar y aparte tenía una pataflora muy rica que la traje acá, uno que hiciste. ¿No quedó? No, yo hoy... Ya pasó a valores, dijo Juli. Sí, totalmente a valores. Y Pero me gustó, me gustó. Hoy fui por acá, por la frutita. Exacto, fuiste por el camino del bien. Y así que comimos de ese puestito y que estaba muy bueno, tenía muy buena onda, tenía promociones por el día, distintos puestos, cosas dulces acá en el anfiteatro. Sí. Promociones por el día de los enamorados. ¡Qué bien! Sí. Mucha 2x1, mucha hay que ir a cajita. visitarlo. Saludos para Elvira, que desde Pirabuena nos estaba viendo y también nos manda una foto de su televisor con nosotros allí. Qué Mirá grande. vos, mamá, estoy en la tele. Saludos para mi vieja que está en Gualeguaychú, Entre Ríos. Muy bueno. Así que nada, seguimos repasando entonces. Sí. ¿Quién toca mañana? ¿Dijiste criollos? Criollos. Después sigue Sofía Albiolo. Después viene la banda sinfónica juvenil. Después sigue PGT. Sí. PGT, que es Ahí está, rapero o ahí algo está. por el estilo. Exactamente. Y después tenemos el estudio de danzas de Adriana de la Torre. Antes de Lucra. Qué grande. Mirá, Dieguito, me mandan. Ahora que se hizo un streaming culinario todo para hacerme bullying a mí, loco, porque tengo hambre. Me manda una foto de su raviole con estofado y una tremenda birra frescaza. Comete un chori vegano, me dice. Nada, pará. Le mando un saludo a Mati Farfán, amigo de la vida, de la infancia, del barrio del 225 allí de Río Gallegos, que evidentemente me mandó una foto que no la puedo cargar, no sé por qué, pero estimo yo que... está escuchando la radio, mirá, él está escuchando el 100.9 en Río Gallegos, bien así ahí, que le mandamos un bien ahí. abrazo grande. Hay ¿Qué que hacer. hiciste? Estaba intentando ver si se puede hacer una encuesta. ¿Se puede hacer una encuesta? A vos se te ocurre inventar cada ahora, cosa, hermano. ahora que Ahora comente. rompemos algo y se corta la transmisión y nos van a venir a buscar todas esas Que no 400 venga. personas y nos van a agarrar los boleos. No, porque me parece que se puede encuesta hacer en otra encuesta. plataforma. En ¿Se esta. puede hacer encuesta? Bueno, que comente la gente. Que... ¿Chori vegano sí? ¿Chori vegano no? Pero no se debate. Saludos de Córdoba Clásico. Capital, dice Claudia Altamirano. Esto es una julicacia, todo bien, no se debate. No hay debate alguno. Pero, aparte que uno va a votar que sí, todo el resto que no. No hay debate, no existe. Saludos para Mati, para Dieguito hay también. uno a favor. Uno a favor. ¿Quién? Pero dónde? recién te llegó un mensaje. Pero ese que me manda un estofado de carne. Es una mentira. No existe. No hay debate. Lo concluimos acá, no vamos a dar lugar al debate. Fideo Moñito. No hubo quórum. Fideo Moñito. Pero sí, hermano, más vale que sí. Pueden ser veganos igual. Bien pedo. Bueno, puede ser, pero Puede, no, si no le pones carne. ¿Sin carne? Puede ser. Me voy a ir de esta transmisión. Si seguimos escuchando este tipo de situaciones, me tengo que retirar, discúlpeme. Saludos para mis ex compañeras. Ahí va. De Maximia, dice. Bien ahí. De parte de Anto. Saludos para ustedes también. Un abrazo grande para Antonia Villafañe. Que las compañeras de... Me da que Maximia parecía un gimnasio o algo así, que iba a ser
no sé, body pump. El sábado, Luciano Pereira Sí. cierra el festival y antes Abel Pinto. Abel Pinto. Así que atentos ahí. Eso es un... Para los románticos, Un cambio... Un cambio... Sí, y esa estilo. noche va a ser una total explosión de este anfiteatro, que ya está en un 50%, vamos a decir. Rodrigo Espinosa, ¿a qué hora toca la banda de Carlitos? Se pregunta. Le muestro el escenario para que usted vaya viendo cómo los muchachos están ahí acomodando todo. Todavía sigue el acomodamiento. Saludos para Johnny que estaba mirando también. Le mandamos un abrazo. 69 me gusta nada más. ¿A usted le parece? Tan ratones van a ser. Déjenos su me gusta, que no le cuesta nada, maestro. Señora. Va con el control de la tele. Tuc, deja su like. Y me sigue haciendo trabajar acá. Lo estoy llenando de contenidos. Contenidos que pueden encontrar en el Instagram de Nuevo Día. Porque la gente estuvo muy creativa. Y quiero que califiquemos afiches. A ver. Hay que calificar. Gente puede poner 1, 2, 3. Eso nomás le pido que ponga. Sí. Nada más. Vamos a ver el primer afiche. Que son los afiches de la fecha de cuando se presentó Qué Locura. Sí. El primero es un niño que le puso toda la onda al afiche. Totalmente, perdón. Le puso pasé, ahí va. toda la onda y estaba muy feliz. Por venir. Eso es Chile. Es el sur de Chile. mirá vos, Sí, mirá vos. del lado chileno de Tierra del Fuego, digamos. De la isla de Tierra del Fuego. Mirá vos, no sabía ese dato. Vamos con el siguiente. Chino entrega a tu hermano. Fran. Impunemente, así. Y con, sin más. Con una sonrisa en la cara. Entregalo. Con una sonrisa en la cara. No lo leyeron los chicos. La estaremos escrachando la pobre joven. Bueno, se dejó Bueno, sacar la foto, se prestó para la foto. Este me gustó, este es más sentimental. Es muy bueno el mensaje. ¿Cuál le das cuántos puntos le das a los anteriores? El más creativo me pareció el segundo. El del niño estaba muy bien producido por la tipografía, todo el logo. Le puso Le la doy onda. un Buscó la tipografía. De 10 le doy Vino- 9. Vino Y aparte que sumamente lo trajo desde Chile. A ella, por la contundencia y la audacia, le doy un 7. Yo le doy un 10 porque me dio risa. Después yo le saqué una foto y después lo leí. Porque no deja lugar a interpretación el mensaje, ¿no? Ese también ese es un buen 8. Puede ser. Sí. O demasiado sentimental. Ese me gusta, yo le, La gente le doy ahí que- 10, porque que opine. que un artista te haga sentir tanto así, amerita un 10. Viste que hay gente que le gusta el Y lo cuarteto confiesa. para ponerle onda a la mañana. Pero claro, y bueno, al cordobés que le vas a explicar, ¿no? De cuarteto, se ha criado en el Tunga Tunga. La Pampa, presente Gaby. Ese Le se puso vino unos lejos. corazoncitos, lo elaboró, le puso onda. Es un 7, aprobado. Sí, claramente. De Treleu también. Treleu Acá presente. está. Medio que cuando llegó al jardín tenía medio así la letra, que le erraba el renglón. Lo hicieron ahí. Bueno, al jardín no se había escrito todavía, pero... Para mí lo hicieron acá en las tribunas del anfiteatro. Sí. Desde San Juan, ese tiene un 10, mirá, tiene... Tiene el vinito. Sí, totalmente. Porque la hay un copa. vino ahí tradicional, ¿no? Qué locura ese, el vinito. Bien. Exactamente. San Juan está pegadito a Córdoba, ¿no? Cerca, no sé si comparten límite, pero... No me tomes una clase de geografía en este momento porque... Pero sí, está muy cerca. Centro del país. Quizá pegado, me la juego. Corríjanos. Puerto Madryn, que según Sandro no es Patagonia. Así que él tiene que ir a la casa. Está re lejos. Esto viene a colación de otra discusión igual. Está re lejos de que lo... Nico y Chino, vine desde Puerto Madryn por una foto, 2 de Madryn, ahí, Movito, Treleu también. Sueño cantar con vos de Puerto Madryn. Pasa mucho esto de los carteles que le piden a los cantantes participar del show. Y que el que lo cumplió fue... Una jovencita. Exactamente. Que subió con Valentino Merlo. Exactamente, la rompió que podemos compartir un videito ahí. Después lo vamos a buscar ahí en el Instagram. Saludos de Punta Arenas, Chile, Hernán Olivares, también Tere Sánchez dice esperando la muela desde Punta Arenas, Tere y Adaya. Saludos para madrina
de Aldana, nos dice Antonia también. Le mandamos un abrazo grande a ellos. Son 414 en vivo y 80 nada más me gusta. Bien ahí, Che, estamos a 10, a 20, perdón, de los 100, dale. Me gusta, dejate un me gusta, amigos de Punta Arenas que nos están mirando. Salud María Valenzuela también, que dice saludos a mi hijada que la amo. Deje su me gusta. A Tere Sánchez que recién llega, deje su me gusta. Pregunta Matías Rosales de Colombia si toca una banda antes. No, ya tocó la Soribán. Esto es cuestión de esperar a que la banda de Carlitos y Eugenia Quevedo salgan a escena y concluiremos esta jornada. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? 82, ¿ves? Hay que insistir. Dejen su me gusta en esta transmisión. Dejen su suscripción al canal de Nuevo Día, que ya estamos llegando a los 5100 suscriptores. Y en las redes sociales, lo que estamos mirando es el diario Nuevo Día 80. También pueden ir a seguirnos allí. La Pampa, ese ya lo habíamos visto. ¿Qué más tenemos para compartir de acá? Me dijiste el momento en el que cantaban con Valentino Merlo, ¿puede ser? Exactamente. Uno de los reels del Instagram de Nuevo Día. Es ese momento muy emocionante, la verdad. Muy emocionante porque encima la rompió. Le cumplió un sueño a la joven que, Sí. que cantaba la muy rompió. bien. Y aparte parecían que tenían edades similares. Sí, eran de la misma edad, más o menos. Déjame buscarlo. Ahí sale la animadora a escena. En breve, nada más, estará presentándose la Euge Quevedo y la LBC. Así que en la esto fue acá. Lo vamos a compartir sin audio, es para que lo vean. Allí esa jovencita, esa niña adolescente estuvo actuando junto y cantando junto con Valentino Merlo, que alentaba a la gente a que la acompañaran en su presentación. Los vamos dejando con este show que promete romper la noche. Ya la gente ahora sí entra a otro ritmo, a este escenario. ya arranca. Y se va a venir, se va a venir en breve Eugenia Quevedo y la LBC, la banda de Carlitos, que en breve estarán saliendo a escena. Contanos vos de dónde nos estás mirando. Son 84 los me gusta, quien necesita un par más. Saludos para Fabiana Franco, que de Santa Fe está esperando para mover las caderas, para bailar. Empieza a levantarse el público, pero sigue sonando la música del DJ todavía. Ahí van viendo ustedes a los músicos acomodarse poco a poco, pero todavía faltan. Yo les dije quizá y media. Bueno, estamos a 13 minutos. Y si salieron los animadores a escena es porque en breve se viene la muela y el queso. Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos desde el Anfiteatro del Bosque en El Calafate, Santa Cruz, en el marco de la Fiesta Nacional del Lago. Y lo vivís a través de Diario Nuevo Día. Si no estás suscrito, suscríbete a este canal. Te pedimos el like, somos insistentes. Te pedimos que dejes tu me gusta, tu pulgar arriba. Te pedimos que nos sigas en las redes sociales también. @el Diario Nuevo Día 80. Simbolito verde, el mismo que el de este canal. Y ahí te suscribís o nos seguís en Instagram para tener todas las novedades de este punto al sur. Muchos carteles. Mucha gente levantando sus carteles. Desde dónde vienen, pedidos, saludos. Hoy es mi cumpleaños, ¿viste? Ese típico cartel de hoy es mi cumpleaños y el cantante lo saluda. Díganos de dónde nos están mirando, con quién están, cómo nos están mirando, qué están compartiendo. Le reiteramos el saludo a Dana y a Santi, que están ahí. A Elvira, que también nos mandó una foto de su televisor desde Piedrabuena, nos está mirando. Saludos a todo Diario Nuevo Día, gracias por llevarnos el festival a nuestros hogares, dice Claudio Pese, le mandamos un saludo grande. Hincha de Tigre, le mandamos un abrazo grande. El momento para tener el cierre histórico de gran convocatoria
Pon el sonido. Ahí vamos. Preparándonos, ya los músicos están en escena. Lo vamos dejando con la presentación estelar de esta noche de jueves. En breve, Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos. Para verte, voy con uno más. ¿Me firmás la pelota, por favor, Santi? ¿Y dónde está la pelota? ¿Tenés ahí la pelota? Muy bien, Santi quiere que la muela le firme la pelota. Muy bien, mientras suena la buena música decíamos, atención Calafate, falta menos, ya venimos con nuestra artista. A toda la gente reitero que está por diferentes lugares, vénganse al predio, porque ahora en minutos más estamos presentando el número final para cantar, para bailar, para emocionarnos, para hacer palmas. Esta querida artista que va a estar con nosotros cerrando esta jornada. Bienvenida a toda la gente de Río Gallegos que vino especialmente y después se vuelve. A todos los que han venido, muchas gracias de tantos lugares de la provincia, del país y del mundo. Familias enteras, bienvenidos. Tengo uno más Muchas acá. gracias. Puerto Sí. Madryn presentes. Muela, te hacemos el aguante desde 28 de noviembre. Santi, Lori, Sofi, Víctor. Hola, Euge, saludos. Te quiero de Silvi, Puerto Natales. Euge, saluda a Brian Lucero de Puerto Madryn. ¿Me firmás la camiseta, porfa? Dice uno desde Ushuaia. Y el último, Euge, ¿me regalás un beso? Soy tímido. No tenés cara de tímido. No tiene cara de tímido. La cara lo vende. La sí. cara lo vende. Euge, te amamos. San Julián, grande nuestra querida zona centro de la provincia de Santa Cruz, San Julián. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué dice? A ver, Guernica, Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Soy Ilay, puedo cantar con vos. Soy de Río Gallegos, tengo 8 años. Voy con uno más. Euge, ¿te puedo regalar un corazón? Saludos para Vanessa y José Luis de Tucumán, para Tami, para Ney Reynó, que también nos están mirando y se suman a la transmisión. A toda la gente que ha venido de diferentes lugares de la provincia de Santa Cruz, de tantos lugares también del país, de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, ¿qué más hemos nombrado? Del Chaco, hemos nombrado tantos lugares de Ushuaia, bienvenido Ushuaia, de Salta. Todos son bienvenidos, señores. Todos bienvenidos, Puerto Deseado, vamos, Puerto Deseado. Luquita, Vamos, Puerto subime la Deseado. música, a ver, vamos con más música, dale. Y quiero palmas, a ver las palmas de la gente que viene esta noche a romperla. Junto a la banda de Carlitos y Eugenia Quevedo. Quiero palmas, a ver. Ahí va. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. Muy bien, Qué aquí al lindo, fondo, cómo hacen palma, muy bien. Y una tanguita que se le vio. Esa colita que Dan ganas de bailar, ¿viste? De mover un poquito, ¿no es Me cierto? encanta, y más lo que viene después, Estamos bien, Vamos pará. preparándonos. Esto necesita más volumen, dame más power, a ver, para. A ver, escucha. Más arriba, porque el fondo también quiere bailar. ¿Quieren bailar, sí o no? Esta es Y las la palmas, cumbia de los trapos. Y arriba, Qué lindo, arriba. Me gusta, Bienvenido, Caleta Olivia, mi ciudad. Mirá la muleta. A todos los que preguntan en breve, ya estamos en la previa de la presentación de Eugenia Quevedo junto a la banda de Carlitos. El saludo para Puma Sánchez, para Córdoba Capital, está Tami allí mirándonos, para Daniel Quintero, para Martina Ferraro desde Buenos Aires. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Ya se viene. Lo dejamos con los presentadores, con Nelson Aguilar y luego con Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos. Estamos, casi que estamos. Bienvenidos Dejen su me todos. gusta. ¿Se perdió? Tenemos atención Más de en 800 el necesito ingreso, que está el dejen punto su de me gusta en esta encuentro. transmisión.
No nos olvidemos de eso. Está el punto de encuentro de todos los niños que puedan perderse. Ahí lo van a llevar al ingreso. Listo. Atención al ingreso. Tengo por acá. Me quiero Sí. casar con vos, Marian. Saludos desde Los Lesos. Mirá, perfecto. Che, te quiero, hay mucho amor acá en esta noche. Muy bien. Está también Bastián. Bastián está también en el punto de ingreso. Está, así que también lo decimos en el punto de ingreso. Señoras y señores, atención Calafate. Llegó el momento de este gran cierre aquí en la Fiesta Nacional del Lago. Y Las Palmas, Las Palmas, Las Palmas. Preparados para esta noche escuchar a la banda de Carlitos. Bienvenida, Euge Quevedo, Fiesta Nacional del Lago. Buenas noches, Calafate. Bienvenidos. Empezamos a hacer palmita. Levantamos, 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 levantamos. Y las manitos arriba. Bienvenidos, gracias por invitarnos a esta Fiesta Nacional del Lago. ¿Estamos listos? Un saludo grande para Javier, el hijo de Elvira, que nos está mirando y es su cumpleaños. Un abrazo. Empezamos a quitar. Hacemos palmita. Porque vamos a empezar a bailar y a disfrutar con ustedes. Aquí esta noche ya saludamos a todos los amigos que han venido de distintos lugares de nuestro país a visitarnos aquí esta noche. Aquellos que están de vacaciones, que están compartiendo también esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por venir a disfrutar de nuestro show, de nuestra música. Levantamos la manito, hacemos palmita, vamos Calafate. Ale que arrancamos, ale que nos Buenas vamos a noches, bailar. Calafate. Buenas noches. ¿Cómo estamos, gente? Buenas noches. Qué lindo que está, che. Está fresquito, Pachoma, ¿no? Está fresco, Pachoma, ¿o no? ¿Cómo están todos? Un placer. Vamos a cantar cuarteto y a bailar esta noche. Y quiero todo el mundo haciendo palmas. Haciendo palmas. Haciendo palmas. Río Turbio, Río Gallego, feliz cumple, Male. Río Gallegos. Cuarteto, che. San Julián, Julián, Gente de la Calera. San Martín, Ale. Maya Ocoti, Río Turbio. Puerto Madryn. Hola, Agus. Quiero pedir tu estrellita. Dile que también me extraño y toditos los días invade mi recuerdo. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío ahí adentro. Vamos, Río Gallegos. Este es una vez presente Mendoza. Puerto Deseado. Somos Vietnam. Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú. Solo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Y ahora que ya no estás, ya nada será igual. Solo te pido vos, mamá, que ilumines mi camino día a día. Día a día, estrellita mía. Baila, 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 yo. Cuarteto, baila. Hey, la gente de San Juan, Buenos Aires. El 8 de noviembre. Qué lindo, che. Haciendo palmas, haciendo palmas. Quiero pedirte, estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero. Dile que también la extraño y que toditos los días invade mis recuerdos. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío ahí adentro. A ver en el sur, el Zapucay. Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú.
esa no es de nada ser igual. Siempre que vamos mamá La Rioja, ilumine mi camino, día a día. Día a día, estrellita mía, día a día, estrellita mía, día a día. Estrellita mía. Buenas noches, Calafate. Levantamos la manito. Dale que seguimos cantando, dale que seguimos enfrentando. Cantamos juntos. Vamos Es a otro cantar, temazo. pero te pido, porfa, que bajes el cartel para que puedan ver los de atrás. Ahí está. ¡Cantamos! Sí, En la Agus, vamos noche. a cantar, no te preocupes. Gracias. Y disfrutamos, escuchá, cantamos este temazo, lo cantamos así, lo canta el Calafate, se llama Olvidarte de mí, jamás podrás. Aguante la bruja Maruja, Flor. Gracias. Me devolviste la ropa y archivaste las fotos. Debe haber otra persona contigo. Disfrutando de la vida. Y con nuevos amigos, siendo los lugares que no ibas conmigo. Y creo que estás muy perdida. Besar otras bocas es fácil cuando recién terminas. Tener sexo al azar te puede ayudar, Pero olvidarte de mí. Gracias, Caleta Olivia. puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar. Puedes cambiar de ciudad y de celular, pero olvidarte de mí jamás podrás. Ay, Dios. Esta noche está para hacer el trencito también, ¿eh? Baile, baile, baile. ¿Puedo decir? Sí, Disfrutando de la vida con nuevos amigos, siendo los lugares que no ibas conmigo. Y creo que estás muy perdida. Besar otras bocas es fácil a ti. Tener sexo al azar me puede ayudar. Pero olvidarte de mí jamás podrás. Puedes publicar lo que quieras, Puedes cambiar de ciudad y de celular, pero olvidarte de mí jamás podrás. se viene el mambito, pai. Santiago del Estero. Hola, Santi. Vamos, Santi, dale. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí lo vi. No sabe nada de perreo. besar otras bocas es fácil cuando recién terminas. Tener sexo al Cuando aprendas a perrear, sí. Pero olvidarte de mí jamás podrás. Puedes publicar lo que quieras, vas a lastimar. puedes cambiar de ciudad y de celular, pero olvidarte de mí, Puerto Madrid. Esto es la banda, ya comenzó. Mira que viene el Arielito. Levantamos la manito, levantamos la El manito, Arielito. levantamos la manito. Dale que seguimos cantando, dale que seguimos disfrutando. Cantamos todos juntos, escucha. Porque soy tu fan, Calafate. Yo aún me sé tu pedido de siempre, café pero porfa, muy corto de leche, y me sé de memoria el cumple de tu perro, y que tu mal humor lo sacaste de tu abuelo. También sé que nunca me pides perdón, que prefieres perderme a darme la razón, y que no me has mirado nunca como ella, que no era una pal y te
esta noche, todo el mundo haciendo palmas, todo el mundo, todo el mundo. Y ven y cuéntale a la gente que nunca me hiciste caso, que no estamos juntos, porque no hemos estado, estamos esperados, y que no solo era una fan. Báilame el mambo, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz. Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. A disfrutar con ustedes, por supuesto, esta noche. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Leemos algunos cartelitos. La gente de Ushuaia, los amigos de Cruz del Eje, por allá le mandamos un gran saludo. La gente de La Rioja, dice por allá, le mandamos un beso grande. Vinimos especialmente a verte de Caleta, Olivia, dice por allá. Piedra Buena también por este lado. Un saludo para gente... para Martín, saludo, ahí está, saludo para Martín. Te amamos, Euge. ¿Quieren escuchar Pilloyo? Dice por allá. Pará, no, eso no, eso es imperdible. ¡Pilloyo! Saludamos, por supuesto, a gente de Puerto Madryn por este lado. Le mandamos un saludo, por supuesto. Jesse Lulú, ahí está también, por supuesto, de este lado. 28 de noviembre. Le mandamos un gran abrazo. Río Turbio, estamos, continuamos. Dale que hay más esta noche. A cantar y a bailar.
Sarmiento, Chubut y a tu cara. Y tú hizo. Quiero contigo estar allá. Te amo. Cada día más por tu deseado. Toda la noche. Toda la vida. Cada día más. Tú y a mí te entregas sin buscar fronteras. Nada se compara, Padre Madre, a tu cuerpo y a tu cara. Y tú hizo. Quiero contigo hasta San Juan. Te amo. Cada día más, toda la noche, toda la vida, hasta el final. Y las palmas arriba, cumbia. Santiago del Estero, la chacarera. Buscar fronteras y nada se compara a tu cuerpo y a tu cara. Y tú hizo. Quiero contigo estar. Te amo. Cada día más. Toda la noche. Toda la vida, hasta el final. Y las palmas arriba, el grito de la soltera. Juancito Tolosa, el Potro, zona oeste. Esta noche en Calafate, mañana en Caliandra, después Cardenal, por toda la provincia y todos los países del mundo. Él no va a venir porque sigue suspirando. Se está pasando otra noche que se la vas a dormir. Él no va a venir y te quedaste sin nada. Él se ha sacado las ganas y te olvidó al bar. Y dice, él no va a volver. Y las palmas arriba, él no va a perder por un capítulo en su casa. Las aventuras se pasan cuando en sí se quede la cera presente. Caleta Oliva, Rico, La Calera, bien ahí, Río Gallego, Uma y Alma, Neso. Por vos me separo, no se va, veo que no. Tío Grande, él no va a volver, no va a dejar a su señora, será su amante por hora, la que no va a ser idolosita. Él no va a perder por un capítulo en su casa, las aventuras se pasan cuando necesite querer. Levantamos. Vamos Calafate, a la que seguimos cantando, a la que seguimos inflando, a la que hay más canciones nuevas. Lo vamos a cantar todos juntos. Estos temas lo conocen y lo vamos a cantar, escuchá. Junto a la reina de la canción, mi vida. Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón. Amor en secretos, vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo me vuelvo negro, yo un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego, calmando mi mente.
Vamos a seguir. Vamos a cantar, vamos a disfrutar. Cantamos este temazo. Lo conocen todos. Lo cantamos esta noche. Así, escucha. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Perdón, es que no sé la razón y me corazón en donde no debía. No vi la señal de que te encontraría. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. La Pampa radicó y pidas disculpas que la culpa es mía. Porque no tengo corazón. Hey, Porque que me tocó a mí es frágil. y se tiene un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque que me tocó a mí es fácil, digo 10 y la vis, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, sin sentimiento. Que no me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser no, y olvidar torta frita no. Tranquila, Pero chica, no tranquila. sé como tú. Y aquí sí me estoy muriendo. ¡Bailalo, bailalo! Oriana, del Río Gallegos, te mando un beso. Dejaste mi corazón frágil, bye. Sí. Gana celeste. Porque no tengo un corazón así como el que te dieron a ti. Sí, Merlo. Porque que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Y se quiere tu corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque que me tocó a mí, porque se separó, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, sin sentimiento. Que no me duela. ¿Quién está tan? Cuando me haces duela, hermoso, gracias. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos. Gracias, Tata. Pero no soy como tú, y ya que sí me estoy muriendo. Se viene el mambito. ¿Y a dónde van a estar los bailarines? A ver, haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas. Dale, dale, dale. La gente de lado haciendo palmas. Como el mismo. ¡Venga! ¡Hey! A ver, de acá para allá son míos, de acá para allá son de la tele. Vamos. Porque no tengo un corazón así como el que te dieron a ti. Porque que me tocó. Choloque, la Choloque. No. Dice que eres No la tu dejaron venir. corazón puerto deseado, así como el que te dieron a ti, Río Grande. Porque que me tocó a mí es frágil, tierra y fuego, por eso lo rompiste fácil. San Julián, digo. Por supuesto, para continuar, para seguir disfrutando esta noche. Vamos a hacer una cosa, a ver. Decime. Dividamos de acá, para De allá la son míos. mitad, o sea, de acá, mira, De más o acá. menos que estoy parada yo, así. De acá, sí. Los que sí, los de la mitad no El que van a tiene- saber para dónde carajo ir, si para El que, allá o para tiene, allá. el que tiene boina con cara de ocote va en lo tuyo. Pues no. El que está de boina con cara de orto, ahí se rió. Bueno, ahí, Ese va en lo tuyo. de la ese. mitad para Sí. acá es la Es tu muela, hinchada. digamos. Exacto. Team, así. Team Muela. Paren, paren. Si sacan No, foto o video, hashtag Team La Muela, obvio. Y de acá para allá, El de la cara de orto, como se No. llama, que es lo tuyo, el de boina ese negro que está ahí. Claro. Ah, ahí está.
No, Ese vive mira acá. si tiene una No, ese felicidad. va en lo tuyo, ese era. Ah, sí, vos sos de acá. No el te me negro vendas. fachero que está atrás de él es de la banda mía. Mira, No te vendas, Para acá. Y acá para allá la banda mía. A ver, la banda mía, grito. Ahí va. No quiero ser mala con ustedes, pero bueno. Team El Queso. Listo. Medio flojo el Team El Queso. Listo. A ver, ¡La banda de la muela! Oh. ¡Son lo más! ¡Gracias! El team del queso. Vienen, ¡Toma! Se despertaron algunos. ¡El Team La Muela! ¡Ay! Es una broma, no se van a poner pelea ahora. Se agarraban a las piñas. Bueno, Vamos. está bien. En este día. Está todo mal con ustedes igual, ¿eh? Sea mal. No, En este mente. día Era un es chiste, hoy. era un chiste. El día de los amantes. Ay, ¿en serio? No, porque mañana es día de los enamorados. hoy día de Mañana los es el amantes. día de los ¿Son enamorados. fieles acá en Calafate? No. No, dicen. El frío le dice que no. ¿Son infieles? ¿Y ¿Qué las pasa, mujeres? No, igual yo lo dije en general, Sí. no En lo general, dije en general, ni de sí. hombre y mujer. Yo estoy hablando en general. O Listo. sea que Calafate, Son todos cornos. Son todos infieles, sí. Levante sea- la mano el que no es infiel, a ver. Mira. sí, para que no lo reten. Esos son todos los, son todos los Levantá la infieles. mano porque te cago a trompar. Viene el marido allá de anteojo allá con la mujer de anteojo. Sí, lo está codiando. Sí, lo vi. Y acá se ve todo. Lo canta el Calafate esta noche, escuchá. Esto se llama ¿Cómo lo hizo? Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad. Al enterarme que lo que hubo entre él y yo jamás fue la verdad. Y yo que me llevé el más lindo recuerdo de su amor. Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté por qué se terminó. Era su vida. Al final yo nunca fui protagonista en su historia. Él escribía mi libreto, a su antojo escribía con mi vida. Dios cómo pudo enredar en su mundo a dos personas. Ignaro. ¿Cómo lo hizo si siempre estaba conmigo? ¿Cómo lo hizo si era amigo en cada instante? ¿Cómo lo hizo sin sospecha y sin testigo? ¿En qué momento él me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan mis amigos. ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarles. ¿Cómo lo hizo sin sospecha y sin testigos? ¿En qué momento él me convirtió en su amante? Vení, Maxi, mira. Eugen, no sé cómo lo hizo. Y yo tampoco, dice acá. Y yo que te llevé, él amaba y jugaba con su amor. Yo en saber también le di mi corazón, también me enamoré. Yo todo lo entiendo. Dios, cómo pudo moverse entre tantas mentiras, mil mentiras. Ella nada de esto imagina y la hizo su señora. Y al mismo tiempo un libreto a su
me dijo la vecina. Preguntaste por mí, me dejaste flores, al perro se las di. ¿Crees que me interesa si me dejaste de seguir? Sé que te hiciste una cuenta, te mueres viéndome feliz. Prefiero estar sola que ser esclava de las mentiras que me dices. Si no creo en el amor, no es porque quise. Te di todo y tú por nada lo vendiste. Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso. Tu recuerdo no es bonito, es un lamento. Si te digo es porque en el fondo te quiero. Tú eres la rata, yo soy Paquita. Todo eso sin el cloro lo quitan aunque te vayas con agua bendita. Una mujer como tú lo que necesita. Sé que no tienes cura, eres más malo que el COVID, más malo que el COVID. ¿Y a dónde están las palmas, che? Ya borré todas las fotos, este verdad me curó. Con un fuerte no soy tu olvido, con dos músicos y mejor. Es que esto fue lo mejor, no te deseo lo mejor, no. No vengas pidiendo perdón, perdona Dios. Prefiero estar sola que ser esclava de las mentiras que me dices. Si no creo en el amor, no es porque quise. Y todo y tú por nada lo vendiste. Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando olvido que te pienso. Tu recuerdo no es bonito, es un lamento. Si te odio es porque en el fondo te quiero. Si te quiero, bye. Pero en Ushuaia mejor. Más lejos, más lejos, más lejos. ¡Ay, dame el mambo! Prefiero estar sola que ser esclava de las mentiras que me dices. Si no creo en el amor, no es porque quise. Te di todo y tú por nada lo vendiste. Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando olvido que te pienso. Tu recuerdo no es bonito, es un lamento. Si te odio es porque en el fondo te quiero. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Calafate! Calafate, las manitos en el aire, las manitos arriba todos. Todo el mundo con las manos arriba, 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 Las manitos arriba, 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 arriba. Cantamos. Escucha. ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, conozco ese bar, donde estuvimos hace 7 días. Y reímos, quiero palma, palma. Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compaso. Me suena borracho sin decir te amo, ni siquiera hablar. Tengo 1000 preguntas y una disculpa. A ver si una vez viéndome de frente puedes contestar. Porque a cada paso sé es evidente, se te nota en la piel, tienes rastros de acería. ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú prefieres de hacer mi cama la suya. Es evidente que me cuesta creer, es tanto en el porqué. San Luis, es bien guaperero, papá. San Juan, perdón.
una mesa de noche, sin ni siquiera dormir en la casa, no sé. Es evidente si te note en la piel y el rastro te hace bien. ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú prefieres hacer mi cama la suya. Es evidente que me cuesta creer, yo tanto en el porqué. Dale que seguimos cantando, dale que seguimos disfrutando, seguimos bailando esta noche. Y quiero todo el mundo haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas. Para vos, Luna. Esta canción es para vos. Te busqué y no sé dónde estás. Es buscando respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo las noches no eran para dormir. A veces me ignoro, como y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cuando te plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. De mí, y yo de ti. Y no supe qué día te olvidaste de mí. Para seguir compartiendo con ustedes esta noche especial, disfrutando la noche de Calafate con todos los amigos que nos acompañan esta noche. Saludamos a algunos amigos, Sofi, Lali, Río Turbio, por este lado, por supuesto, la gente de Merlo, San Luis, los amigos de Mendoza, la gente de San Juan por este lado, Saldán, Córdoba, dice por allá también, gente de Córdoba Capital también por allá, gente de Avía de Cruz del Eje también, le mandamos un gran saludo, también por allá le mandamos un gran saludo, mirá, gente de Salta también, mirá por este lado, gente de San Luis para acá también, de vuelta, la gente de Ushuaia, la gente de Tierra del Fuego también que ha venido a visitarnos esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Mirá la cantidad de cartelitos. Ya en un ratito seguimos bailando todos y seguimos leyendo todos los cartelitos. Juan Carlos, San Juana, en esta canción Antes que nada, quiero invitar a una amiga a cantar. Sí, por supuesto. A este enganchadito de canciones románticas, porque yo sé que en el Calafate también hay mucha gente romántica, ¿o no? Claro, y enamorados. Pero cuando digo infieles se arma un alboroto y cuando digo romántico nadie sale. ¿Qué pasa? No. Aparte, a ver, Son ¿qué hora poquitos. es? ¿Qué hora es? ¿Estamos próximos del Día de los Enamorados? Son las 11. No, Y falta 10. un rato. Falta un ratito. No te festejas el Hasta día de la ahora madre. pueden hacer lo que quieran. Después de las 12 Hay que portarse bien. Están hay que festejando el día portarse del bien, amante sí. todavía. Por lo menos todo el 14. Va. Hagan las cosas. En realidad tendría que ser todo el año, pero bueno. Hagan como ustedes quieran, igual ya fue. Sí, sean como Maxi que ¿Cómo se dice. llama tu amiga? Voy a invitar a Sarina de la Saribán a cantar conmigo. A Sari la conozco de hace unos años ya. Hemos grabado juntas. ¡Vamos!
Cantamos juntos. Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo y me ha pasado antes, que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco, tengo que aceptar, pero si no te explico lo que llevas dentro, no podrás entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan sola como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí, y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de juegos y la fuerza se marchita sin tener principio, llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, que si me tocas se lleva mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver. Que lloro sin ti. Entendí que no eras para mí y lloro. Bailalo, bailalo, bailalo. Y la palmita bien arriba, dale. Fuerte tu ya. Varios cientos de kilómetros puedes tú buscarme calor igual que un sol. Me siento como un cambio armónico, va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico y en ese encuentro telefónico he recordado que estoy loca por ti. Que todo el mundo sabe del teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca que estés, tan lejos
Perfecto le salió, perfecto. Gracias, Ari. A toda la banda, un beso grande. Gracias Muchas a todos. gracias. Sí, vamos a seguir, por supuesto. Vamos a continuar, vamos a cantar una hermosa canción. Algo lo nuevo también. Lo vamos a cantar todos juntos. ¡Vamos! ¡Calafate! Levantamos la manito, levantamos la manito, levantamos la manito. Ale que seguimos cantando esta noche. Lo canta Calafate. Y quiero todo el mundo Haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz. Son las 5 de la mañana, yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, en lo que voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, hasta que no seas mía, no viviré. Y conocí tu novio, pequeñito buen mozo, y sé que no te quiere por su maldad. Además tú no lo amas, porque no da la talla, no sabe complacerte como lo harías yo. Pero tendré paciencia, porque no es competencia, por eso no hay motivo para solo respetarlo. No se hagan los jóvenes, vamos. Vamos. Una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas, hace funcionar el corazón. Río Gallego. ¿En qué clase? Sonreí, Marquito, sonreí, le estás filmando. Pero no podemos ir. El destino te encontraba y eso me preocupaba. Para cambiar mi ansia yo te quería amar, pero tenía tu número, tu amiga sabe algo. Ese bonito eso me asco, eso me trajo la solución. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. ¿Y que no puedo? Tengo novio. Y no me engañes, por favor. No es lo que tú sientes, te da una obsesión, una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas, así funciona el corazón. Bueno. Vamos a hacer el pasito de verano que haga frío acá. A ver. Miremos. A ver, mi team, bailando conmigo todos juntos. A ver. Gato bueno, gato malo. 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 Gato bueno. Ustedes también pueden bailar, ¿eh? Vamos. Yo los quiero. Una más, que nos pase. No es amor lo que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas, hace funcionar el corazón. A ver, el team del queso, che. Bailalo. Gato bueno, gato malo. Gato bueno, gato malo. Tremendo. Seleccionado, por supuesto, para continuar. Está para medio seguir cantando. compulsivo, no sé qué le pasa. Le agarró una convulsión al gato, chicos. Estaba convulsionando. ¡Doctor! No, che, no. Saludamos a la gente de Cosquín, la gente que anda por esa, gente de Córdoba también. Bueno, le mandamos un gran abrazo. Que han venido a acompañarnos, que están disfrutando con nosotros. A ver. Bueno, muchísimas gracias. San Vicente también por allá. Vamos a seguir, por supuesto, saludando a más amigos que nos han venido a acompañar esta noche. Mirá qué lindo la cantidad de cartelitos que nos acompañan esta noche. Vamos a por acá con gusto. Cuando me digan, nomás yo voy leyendo algunos cartulitos, ¿eh? ¡Vamos! Venimos especialmente Caleta Olivia. ¡Vamos! ¡Ale que seguimos cantando esta noche! ¡Ale que hay más, ale que hay más, ale que hay más! ¡Hay más, Calafate! ¡Lo cantamos! ¡Así!
verdad no te olvidé. No, 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 no. Aún te sigo queriendo. Y aunque mucho te pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amores como tú y sé, solo se vive una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Perla, las manitos arriba, vamos que seguimos y cantando. quiero todo el mundo haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz. Porque soy de carne y hueso, amor. Si pudiera despertar y no pensarte, lo haría. Si pudiera decir que ya te olvidé, lo diría. Si pudiera ser más fuerte que tú, la noche no dolería. Si pudiera ser la mala del cuento, juro que no sería. Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los besos. Y me estoy muriendo por un beso que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí, se lo das a otra y ahora de mi boca, porque me pagaste así. ¿Cómo quedo yo con lo que dejaste aquí? Jugándose fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti, tío Pablo. Pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los huesos. Y me estoy muriendo por un beso. Para el Lulú y Abraham, 28 de noviembre, cuarteteando con la abuela, che. Vamos, Santi. ¿Qué pelota, Santi? A ver. Parezco Messi. Que ya no me toca a mí, que ya no me das a mí. No me se lo das a otra. Casi mata a máquina, porque me pagaste así. ¿Cómo quedo yo con lo que dejaste aquí? Jugándose fuerte, no. No van a echar que pero solo soy de carne y hueso, y te sigo amando hasta los besos. Y me estoy muriendo para no. Levantamos. Vamos a seguir acá la fuente. Ale que seguimos cantando, ale que seguimos disfrutando. Vamos a cantar otro temazo que nos acompañen todos. Ya está, ya está. Mi vida, mi vida, mi vida. Ahora la firmamos. Debe ser, debe ser.
quieres hablar, ni siquiera comentarme. No sientes que me haces daño. No creo que seas cobarde. Sé que lo bueno dura poco. Sé que te sientes encerrado como loco. Pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor. Podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella algo te hará falta. Sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos vuelvan a tocarla. Podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella algo te hará falta. Morderás tus labios, sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. No recibirás. ¡Guarda, guarda! ¿Cómo? ¿Qué cosa, Calafate? A ver. Para tu ex, que lo mira por TV. Vamos, Comodoro Rivadavia. Mi vida, mi vida, mi vida. Beso, Marian. Sé que no quieres hablar, ni siquiera comentarme. No sientas que me haces daño. No creo que seas cobarde. Sé que lo bueno dura poco. Sé que te sientes encerrado como loco. Pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor. Podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella algo te hará falta. Sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos vuelvan a tocarla. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella algo te hará falta. Morderás tus labios, sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. No recibirás nada, no abrazarla, porque no podrás hacerle el amor. Arriba, che. No podrás amarla ni besarla, ni mucho menos hacerle el amor. Haciendo palma, haciendo palma, haciendo palma. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella algo te hará falta. Sentirás mi aliento frío por tu espalda. Ojalá tus manos vuelvan a tocarla. No podrás amarla, no podrás besarla. Cuando estés con ella algo te hará falta. Morderás tus labios, sangrarán de rabia. Solo tendrás culpas negras en el alma. No recibirás nada, no abrazarla, porque no podrás hacerle el amor. ¡Bien ahí! ¡Fuerte el aplauso, Calafate! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Para una de las voces más importantes de Latinoamérica, que la estamos disfrutando aquí esta noche con ustedes. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! El aplauso caluroso. ¿Cómo? Eugenia, Eugenia, Eugenia. Tremendo, tremendo. Muchas gracias. impresionante. Muchas gracias. Qué bárbaro. Qué bárbara esta gente. ¡Ídola! Seguimos compartiendo, por supuesto. La actuación de ella se la ha pagado Eugenia, ¿no? No. No, el corito ese me lo van a cobrar a mí. Porque el corito de Eugenia- sí. ¿Qué cosa? ¿Qué hiciste? ¿Qué rompiste? No, nada, que hicieron Eugenia. Después me lo van a querer pasar por planilla. Por planilla. Ah, claro. Sí, sí. No te hace nada gratis, ¿no? No lo ¡Vamos!
Continuamos. Dale que hay más en la noche. Cantamos Calafate. Disfrutamos. Hay más canciones. Suenan así, escucha. De esta manera. Las manitos arriba. Calafate. De un lado para el otro. Las manitos en el aire. Y cantamos. Escucha. Ellos temazos que suenan así esta noche. Quise las manos arriba, mi piel llenada de tatuajes pa' cubrir los besos. Que las manos arriba, va. Quiero ocultar la historia que vivimos, pero no puedo. Quiero palmas, palmas. Y sé que el tiempo va a curarlo todo. ¿Qué? Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como un loco, pero ni con otro amor tampoco. Lo que duró varias veces va a dolerme. Cuando digas lo que quieras, ven decirle que decir, no era lo que quería. Duele más saber que mis acciones pueden decepcionar y no simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron, pero te abrieron los ojos. Y ahora me cuesta aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo. Que ya no somos mismos. Lo que duró varias veces va a dolerme. Cuando digas lo que quieras, decir, no era lo que quería. Duele más saber que mis acciones pueden decepcionar y no simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me cuesta aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos mismos. Y quiero a todo el mundo haciendo palmas, 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 palmas. Cuarteto, Calafate, cuarteto, cuarteto. Y me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte. Tal vez me hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte. Después de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo y que si yo sí me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí. Si hubieras sabido que quieras jugar, que tú solo eres una aventura más, me hubiera medido y lo hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendes, se me hace tarde y ya me lastimas. Si hubieras sabido que quieras jugar, que solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba para alguien sincero que se le importará, para otra persona que así los valora. Quiero todo el mundo haciendo palmas, quiero palmas, 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 palmas. Si hubieras sabido que quieras jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido y le hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendes, se me hace tarde, estamos en Calafate. Si hubieras sabido que quieras jugar, que solo era un gesto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba para quien sincera que se importará, para otra persona que sí los valora.
para seguir disfrutando con ustedes, saludando a más amigos que nos acompañan esta noche, por supuesto. Está con sus cartelitos aquí en la noche. A ver qué dice por acá. Mandarle saludos para Mariano. Saludos para Martín. La gente de Río Gallegos. Caleta Olivia por este lado. Adriana. También Sandra, que ha venido esta noche, por supuesto. Le mandamos un gran abrazo. 25 de noviembre presente. Saludos, dice. Para allá también Caleta Olivia. Mirá la cantidad de amigos que nos acompañan esta noche. Bueno, muchas gracias. Vine desde Rawson, dice Honorria, Nicola Pampa. La gente de La Pampa también que ha venido esta noche. La gente de Salta, Río Turbio, Esquele, La Rioja. Un montón de amigos que nos han venido a disfrutar esta noche. Vamos a cantar esta hermosa canción y la vamos a dedicar, por supuesto, seguramente ustedes extrañen a alguien en este momento y quieren dedicarle esta canción y cantarla bien fuerte para que llegue hacia allá arriba y ustedes la disfruten y la canten con nosotros. Y la vamos a disfrutar así, maestro, de esta manera. Para todos aquellos que tengan algún ser especial, algún amor en el cielo, y que quieran dedicarle esta canción, yo se la dedico a mi mamá, que ha sido una fiel compañera en todos estos años que la he tenido conmigo. Y me ha apoyado muchísimo en la música y bueno, antes de toda esta hermosa aventura que estamos viviendo, ella partió en plena pandemia y si hay algo que todos los días deseo es que espero, realmente Dios quiera así sea, que ella esté desde algún lado disfrutando todo esto junto conmigo. Deja que tu corazón el mío hable. Ellos se conocen bien, ellos se entienden mejor que nadie. No dejes
Ahora, vamos, vamos, vamos. Arriba, arriba. Los hinchas de Boca. Se viene cuarteto, Pai. ¿Querías cuarteto? A ver. Baby, no me llames, que yo estoy ocupada olvidando tus males. Ya decidí que esta noche se sale. Yo ya no soy tu mami. Hola, Nilsson. Ya no te toqué un ritmo nuevo para dejarte con las cañas y lo muevo. Los hinchas de Talleres. Hoy salgo con mi baby, él baila coronada y ando Cholo. Que Dios me libre de volver a tu lado. Para Cholo que no lo dejaron venir, Hoy salgo con mi baby, él baila coronada. Este es el mambo de la abuela, el team de queso. Saltando. Escúchame, los hinchas de River. Ahí. Muy bien ese equipo, che. Sigue las palmas de arriba. Sigue las palmas. Vamos con la parte. La manito hacia arriba. Dale que seguimos cantando, dale que seguimos cantando. Quiero todo el mundo haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz. Dicen que cuando uno se enamora vuelan las rosas y que nunca más se llora. Dicen que todo es felicidad, pero no dicen la verdad, porque un amor de un año muere. Lo que nos jodió fue la distancia, que de lejos es amar con ignorancia. Sabes que te llevas la mitad, mi corazón a la mitad. Te lo confieso aunque ya no tenga importancia. Y lloraré, aunque no te des cuenta, que yo te amé, que te amé, que te amé mucho más de la cuenta. Oh. Esta despedida dure otro poquito. Dime te amo que yo lo necesito. ¿Cómo se va a acabar un amor que era infinito? Bésame 2 veces, los besos que me torturan varios meses. No pienses tanto que ya casi amaré. Porque se termina un amor que era infinito. Yo sé que te das, aguántame un cachito. ¿Saben bailar el mambo o no? A ver, es sencillo. Se tienen que tirar el prohibido. Eso que llevan adentro, vamos.
no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdón, para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé, pero no quisiste oír y ya la voz se te fue.
arriba, 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 arriba. Las tribunas Vamos, vamos. Todo el mundo con las linternas arriba. Ahí está, qué lindo. Estoy en el cielo, que eso, mirá. ¡Ey, ey, ey! Moviendo, güey, güey. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias, la gente de la tribuna de arriba también, ¡Chau! Gracias, amigos. Te conocí en una playa tranquila en Calafate Beach. Me enamoré así y supe en el momento que eras para mí. No, para mí. El grito del Team La Muela. Gritando el amor, no te vayas. El grito de toda la gente de Calafate. En la playa, solo estoy yo, gritando al amor, no te vayas. Que habla el corazón. Hasta ahora hemos gritado y bailado. Falta algo más. Todo el mundo esta noche. ¡Salte! ¡Arriba todo el mundo! ¡A todos juntos, ¡Qué emocionado! Y quiero todo el mundo haciendo palmas, haciendo palmas. Solo estoy yo gritando al amor, no te vayas. Que habla el corazón. Voy a extrañar este team en la playa. Solo estoy yo gritando al amor, no te vayas. Que habla el corazón. Te lo voy a prestar un ratito. ¡Nos vamos! ¡El team de queso! El team de La Muela. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias. Calafate saluda a sus artistas con este aplauso por esta entrega inmensa en este escenario. Euge Quevedo, la banda de Carlitos, muchas gracias. Maravilloso. Gracias. Fuertes aplausos, bien, bien fuerte, Calafate. Que revienten esas palmas. ¡Vamos! Si hacemos fuerza, a ver. Arriba, arriba, arriba los aplausos, Calafate. No toco nada. ¿Quieren una más? Pareces yo con Elenita. ¿Quieren una más? Bien fuerte, ¿eh? Euge Quevedo, la banda de Carlitos. Muchísimas gracias, Calafate. Con manos arriba, Y las manitos en el aire todos. Las manitos arriba, Calafate. Nos vamos. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por el recibimiento. Esta fiesta nacional del lago. Chau. Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz. Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo va. Y todo el mundo haciendo palmas, palmas. Y me sello otra boca que te... Si todavía sigo en tu cabeza, quiero saber, vamos, talleres. Mientras acá terminó. ¿Hay algún hinche Belgrano? ¿Qué va, Uri? Otro nombre. Y yo por el contrario casi pierdo el alma cuando sentir tu Dios que me desarma. Traté de negociarlo con el karma. Y me dijo todo se paga, todo se paga.
Vamos, Palma, dale que nos vamos, dale. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, familia. Gracias, señor. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por invitarnos a esta fiesta de ustedes. Nos vamos bailando y cantando así. Quise hablar con el Carmen, pedirle que me dejara mirar tus ganas, que me perdonaras, porque siento que pones tres lagos de frigonos porque me desamparas. A veces siento, a ver si es cierto, que puedo respirar sin ti. Y tú sabes que no es así, no estás bien sin mí. Y yo por el contrario casi pierdo el alma. Ay, 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 oh, pues no sentir tu Dios que me desarma. Traté de negociarlo con el karma. Oh, qué desfile, pai. Y me dijo todo se paga. Y todo se paga. Y yo por el contrario casi me duele el alma. A cambio de vivir sin sentir nada. Y sé que no me la mirada. Oh, que tus recuerdos más ganan, pero aún no me matan. ¿De quién es este? Gracias, amigos. Nuevamente gracias a toda la familia presente esta noche. Gracias, Calafate. ¡Baile, baile! Por invitarnos a la Feria Internacional del Agua aquí esta noche. Gracias por el cariño, gracias por el respeto. ¡Nos vamos! ¡Bailando! ¡Epa! Que Dios los bendiga a todos. Feliz año 2025. Gracias. Gracias, Calafate. Gracias a todos. Gracias a todos los que están presentes esta noche. A todos los que están gracias de corazón. ¡Chao! Que Dios los bendiga. Yo por el contrario casi pierdo el alma. ¿De quién es este? A cambio de vivir sin sentir nada. Y sé que no me la mirada. El dueño de esto, ¿quién es? Vamos, que tus recuerdos me matan, pero aún me voy a matar, me voy a matar. ¡Dale! Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Gracias, Calafate. Gracias, amigos. Chicos, Que qué Dios los bendiga a loco que hay todos. acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Chao! ¡Chao! Chao. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias. Se fue. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. ¡Chao! Fuerte, 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 fuerte ese aplauso para la banda de Carlitos y Eugenia Quevedo. Euge, querida, hacemos una foto, una imagen con el público, ¿les parece? Tenemos a la fotógrafa ahí para que, con la gente acá, ¿te parece? A ver. Bueno, gracias. Quieren poner con la banda ahí en la pasarela, así tenemos más. Vamos. Perfecto. Muchas gracias. Chao, gracias. Bendiciones. Chao, Euge. Hasta siempre, nos vemos. Éxito rotundo la banda de Carlitos junto a Eugenia Quevedo. Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos, la muela y el queso, hicieron vibrar esta noche al Calafate en un público que sintió un poco el frío de la noche, quizá, pero que sin duda alguna disfrutó de el carisma y de una voz privilegiada como lo es la de Eugenia Quevedo, que por más de 2 horas casi deleitó a este anfiteatro del Bosque.
Hemos sido más de 4.000, somos más de 4.000 en este momento en YouTube. Dejen su like antes de retirarse. Por favor, es la manera en que nos sentimos valorados de alguna manera, que nos sentimos retribuidos. Ha sido una gran jornada de trabajo la de hoy. Esta cuarta noche ha sido un éxito total. Cuando parecía que en el anfiteatro todavía faltaba completarse, la gente empezó a ingresar en gran cantidad y esto quedó lleno. Fue o es todavía un festival que va increyendo jornada a jornada, que cada vez tiene más presencia de público. En este caso también ustedes del otro lado, déjennos su like por favor antes de irse. Tenemos más de 4.000 personas en vivo. Y el saludo, obviamente, el agradecimiento a todos los que estuvieron desde temprano allí, que estuvieron interactuando, de hecho, entre ustedes. Ahí Lucas lo vi charlando con la gente, a Lucas del Cordobés, el hincha de Talleres. El saludo para Claudito Lobos, el compañero que está escuchando allí desde Río Gallegos. Saludo José Luis Garrido desde Caleta Olivia, no sé si es el mismo que pienso yo. Saluda a mis amores Ji y Yami, dice Lucas, que está tirando para todos lados. Díganos de dónde nos están viendo, de dónde nos están sintonizando. Más de 20.000 personas han pasado por esta transmisión. Saludos para Robert, que está mirando ahí. Le mando un abrazo grande. Dejen su like. Luis Bejerano. Qué ganas de conocer el sur, dice Fabiana Franco, que sigue allí, la Zabalera. Mañana Lucra, presente aquí. Te amo, Euge, te amo, quesito, dice Verónica Costamaña. Son lo más acá desde Maldonado y Muller o Müller de Córdoba, capital. Gracias por transmitir en vivo, dice Vanessa Camota desde Luján, provincia de Buenos Aires. Desde González Chávez, provincia de Buenos Aires, desde Concepción, en la provincia de Tucumán, desde Puerto Santa Cruz, nos está mirando Carmen, desde Tucumán, Patricia Quintana, desde el 28 de noviembre, María Fernández, excelente show, dice Georgina Bustamante. Saludos para Damián Gardón, que dice hola. Saludos a mi hermano del alma, Maxi, que lo voy a ayudar con no sé qué, dice Macarena Silva desde Río Gallego, nos está mirando. Saludos para Lu Agos y José también. A Perla, que desde Ushuaia nos está mirando, desde Buenos Aires nos mira Yamila Joaquini, desde La Rioja Maxi Bazán, desde San Martín de los Ángeles Sergio Soto. Dejen su like cuando se vayan retirando. Desde Comodoro Rivadavia Roberto Richard, desde Gallegos dice Karina Vidal. Excelente el público de 10, desde Julia Ufur, Rafael Peralta. Desde Río Gallego, Judith Sotomayor con su marido, están para Gastón. Desde Ciudad de Buenos Aires, Vanessa, gracias por la transmisión. Amo la banda de Carlito, dice, y Eugenia la mejor. Gracias por permitirnos ver. Desde Durazno, Uruguay. Desde Junín, en Mendoza. Desde Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde Alberto, desde Río Gallegos. Alguien que pregunta si ya cantaron, acaba de terminar. Mañana hay festival, sí, mañana está Lucra, también estaremos en vivo. Saludos desde Buenos Aires, Lola Mora, desde Tucumán, Vanessa y José Luis, desde Trelew, Julieta Pintos, desde Río Gallego, Gabriela Vidal, desde Corrientes Capital, desde Comodoro Rivadavia, dice Sebastián, desde Perito Moreno, Alejandra Burgos, desde La Plata, Alan García nos mira. Desde Las Heras, Pablo Moreno. Desde Córdoba, Mir Trébol, hermosa nuestra Euge, dice, genial la transmisión. Saludos para Ricardo Rom. Desde Burlingame, Buenos Aires, desde Ushuaia. Nos están mirando. Desde Caseros, en el Gran Buenos Aires. Aguante la banda de Carlito, dice Damián Gardón. Muy bella la noche en Córdoba, en Belleville, desde Godoy Cruz, Mendoza, desde Avellaneda, Buenos Aires, desde Córdoba Capital, Janina Campos también. Te queda muy feo estar hablando y masticando. Tengo hambre, Rita, déjame, estoy desde las 10 de la mañana. Desde Los Cocos, Córdoba también, a su hermana, saludos, que vive en Río Gallegos.
¿Quién más? Desde Córdoba Capital, Viviana Murúa nos está mirando. De Tres Arroyos, mirá, me saco el chicle. De Tres Arroyos, Michelle, Fabiana Acuña, somos Fabiana y Adrián, que los miramos desde Tunuyán, Mendoza. Saludos a Damián, Mari y Emma, que viven en el Calafate. El sabedor Abel y Luciano, dice Jorge Torres. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? Se pregunta Lucas desde Villa Mercedes, San Luis. Sí, Jorge dice que pintó el bajón y no comí nada todavía. De las 10 de la mañana me comí un durazno y una manzana, imagínate. Y tomé mates. Van a transmitir el show de La Renga en marzo y estaría buenísimo. Desde Villaguay, Entre Ríos, saludos para Villaguay, que tengo mi familia en Entre Ríos, en Gualeguaychú precisamente. Caro Santos desde Entre Ríos también. Desde Río Gallegos, Lorena Aguilar. Carolina Muñoz desde Cipolletti. Se preguntan si verán a La Conga. La Conga ya estuvo el lunes. De General Madariaga en la provincia de Buenos Aires. Saludos de mi casa, dice Eric. Soy Gastón, camionero de San Francisco Solano, de Quilmes, en el sur del conurbano. Gastón, le mandamos un abrazo grande a él también. A toda la gente que se fue sumando y que nos va dejando su like. Somos ya más de 20.000, casi 21.000 los que han pasado por esta transmisión. 2.000 y pico que quedan. Comida, dice, me mandan comida para mí. Lola Mora, gracias. Te encargo la combinación de durazno y mate. Estamos íntegros, no se preocupe. Saludos de Córdoba Capital para Georgina Bustamante, para Tami también, desde Perito Moreno. Juan Espina, le mandamos un abrazo también a él, a todas las personas. Nos siguen en el Diario Nuevo Día, @ el Diario Nuevo Día 80 en Instagram. Allí está subiendo en este momento el muchacho que está acá silencioso, está actualizando las redes. Y por eso es que estamos compartiendo justamente los saludos. Desde Puerto Madryn, saludos para Elisa Lobo. También le mandamos un abrazo. Qué fiestón, amigo, ¿eh? Ya no quedó nadie, quedamos nosotros nomás. Tremendo, quedamos nosotros nomás y un Hay conferencia de perrito. prensa en este momento, pero yo me quedé saludándolos a ustedes. Iba a estar la muela allí con el queso. Bueno, no podemos estar en todos lados. Tremendo, la verdad. Yo no estaba tan al tanto del fenómeno y me gustó. Es un todo hombre show. del rock, entiéndanlo, pero increíble lo de Eugenia. La verdad, es el famoso... Hay algo ahí, hay como un aura especial, muy bueno, la verdad. Y me gustó el tema del versus, ¿viste? El Sí. queso y el diente, La muela. La muela. ¿Qué estaba viendo, no? El chabón estaba viendo otro show. Pero me copó y aparte me gustó que uno de los carteles que tenía uno de los chicos decía, quiero que uses este collar, y le saqué una foto justo para que después mañana lo compartamos, veamos los carteles, porque para que estén al tanto en la previa del Lucra. Sí. Y le saco la foto y ahí ve el cartel ese, toma el collar, se lo pone, y aparte es toda una secuencia, ponerte un collar solo, ¿viste? Sí, Y y estar cantando, ¿viste? Pero tiene la habilidad, recién estaba firmando remeras, carteles y demás mientras cantaba las últimas canciones, una locura. Increíble, multifacético, literalmente multifacética. Y bueno, se colocó el collar y después también la invitación a la Saribán, ¿no? Sí, a un Sarina. artista local, de Río Gallegos en realidad, pero es de acá, de la región, que hoy se presentó por primera vez en la Fiesta del Lago y fue invitada a cantar. Saludos desde Maimará, Jujuy, para la familia Cata Cata. Willy nos dice Fabi Quirino. Hermoso stream, dice Lola Mora. Gracias, chicos, tienen buena vibra. Viene ahí. Qué bueno que se note. Un saludo para Gaby Tolosa desde Corrientes. Un saludo para Silvia Agustini desde Santa Fe. Un abrazo grande para nuestro querido Brian Álvarez, el comandante, el más grande de todos de acá del sur. Nuestro operador de radio que nos puso en el 100.9 en Río Gallegos. Y te mandamos un abrazo, amigo querido Brian Álvarez. ¿A qué hora? Pura cabeza de pescado hablan, dice Cámbito Rico. ¿A qué hora cantan los artistas? Ya cantaron. ¿No ves que la imagen no quedó nadie en el recinto? Came. Hay que volver para atrás. Came. Hay que volver para ¿Qué pasó? Cristina y Manuel desde Godoy Cruz, Mendoza. Saludos para la familia
Cantarela, saludos. Me gustó la cabeza de pescado, hace rato que no escuchaba. Rita Rodríguez me dice que era una crítica constructiva lo del chicle. Gracias, ya me lo saqué. Saludos de Chaco para Maxi Martínez. Amenicen con música de fondo. Ya nos vamos, gente. ¿Quién quiere que nos quedemos? ¿Hasta qué hora? Che, tuvimos 8 horas escuchando música. Recién entré, dice Came Torrico. Bueno, esto podés agarrar la línea de tiempo y volver para atrás y ver el show completo, y nos sirve igual. Saludos para mi hermano Mario que vive en Calafate. Soy Rosa de Paraná, Entre Ríos. Qué lindo Entre Ríos. Ya voy a ir en marzo, me parece. Pero no te vayas, Came. ¿Qué más? Saludos para Lola, besos para Yamila, para Lucas. Ahí volvimos, hubo una falla en internet, no es que nos fuimos repentinamente, no es que nos fuimos, te espero la popo en vivo, María Almirón dice saludos de Fer y Daniel desde Córdoba Capital, Barrio Costa, y 1 de mayo, como el Johnny de 1 de mayo, mirá, hay alguien vecino del Johnny. Saludos para ustedes, saludos para la gente que se va despidiendo. Déjenos su like, Saludos de Villa Lisa en La Plata, hermoso, ahí en el norte de La Plata, hincha del Lobo, me imagino. Se cortó. Dice, ya volvimos, Saludos para Lola Mora. Mañana, Lugra, mañana los esperamos acá también para que disfrutemos juntos de la anteúltima noche, el sábado. Abel Pintos y Luciano Pereira también. Mañana, Lucra en vivo desde este anfiteatro. Y obviamente les vamos a llevar también todo lo que acontezca allí. Atentos. Saludos para Yamila, ya se van a dormir, no sé qué van a hacer. Nos vemos por allí. Cuenten, que ponga un emoji de birrita al que sale. Claro, que un emoji de birrita. Un emoji de cerveza, ¿quién va a hacer algo? O si se van a dormir, una camita. Ahí, claro, a ver, sí, rápido, ya, antes que cerremos la transmisión. De ZZZ. A ver, ¿quién va a ser? Luca tiene más ganas de salir que de acostarse, olvidate. Tiene una sed. re manija, Ahí encima va. que es cordobés. Sergio Se va a chao. dormir. Ya Sergio, avisa que chao. se va a dormir. Ya Mila se va a dormir. Chao. Y sí hay que laburar. Yo trabajo hasta las 6, culiado, dice. ¿De qué trabajará? Luca me parece que es cordobés. Ahí ponen puchito. y una copa. No sé cómo salió la selección argentina. No, ¿Ganamos? Jorge. Si le ganamos a Brasil, salimos campeones del Sudamericano Sub-20. Si no, tenemos que definir en la última Walter. fecha. Acá estaremos para arengar en el chat. Qué grande. Tami se va a dormir. Walter se va a tomar con Jorgito. 1-1 empatamos. Creo que definimos la última Brian fecha. Álvarez. Qué grande, Brian. Operador técnico de Nuevo Día. Independiente. Yo trabajo hasta las 6. También dice Caro Santo. Feliz Día de los Enamorados, es 14 de febrero. Tiene que mandar un mensaje, yo también, vamos a mandar un mensajito ahí. Ahora, todo esto es para aguantar. Miren, no hay nadie. Y todo esto para decir. Yo voy a decir. Tenemos que feliz retirar día. los fideos de María. Le voy a decir feliz día a mi novia, Noé. Feliz día. Que está haciendo ahí el aguante. Estuve haciendo el aguante todos estos días ahí en el stream, así que nada. Un beso grande. Saludo para mi hija Uma, que la amo en este San Valentín. El lunes entro 15 días de vacaciones, dice Lucas. ¿Y el día del soltero cuándo es? Dice Yamila Joaquín, no sé. Pero vos no estás Habría soltero. que ver. Vos no estás No soltero. sé, ella pregunta ¿cuándo es el día del soltero? Consulta, lo enganché tarde, dice Gastón. Ahí mandan saludos. Nos vamos con Azul y Jorgito de Joda. Feliz día para Yami, mi amor. Luca le tira todo lo que... ¿A qué hora arrancan? A las 7 de la tarde más o menos comenzamos. Ahora esto ya ha concluido, ya acá no queda nada más. Y mañana a las 10, si ponen a seguir en el canal, van a poder escuchar el programa Arriba al Día. El último programa de la semana desde Calafate. Así que a las 10 de la mañana ya pueden escuchar un poquito de lo que fue, como un post y un poco contándoles un poco de las bandas locales, ¿no? Un poco de información de las bandas locales que van a estar el viernes, un repaso de lo que fue el jueves. Así que nada, estén atentos ahí a las redes, que van a ver distintas repercusiones y fotos que fuimos sacando del día de hoy. Así que nada, atentos porque mañana es el anteúltimo día de la fiesta del lago. Exactamente, el anteúltimo día, y esto ha venido subiendo la apuesta día tras día, así que mañana no será la excepción. Mañana un número internacional como es Lucra, que va a estar también desde Córdoba.
Nos invadió Córdoba esta semana. Al único que no nos mandaron es a Lucas, que está ahí laburando, mirá vos. ¿No mandaste saludos? ¿A quién? Por el 14 de febrero. Pero claro, Pero yo le voy a mandar el mensaje, ya no estaba mirando. Un saludo a Anto. Un beso enorme. Hola chicos de Río Negro, saludos para mi señora Noemí, feliz día de los enamorados de Río Negro. Esto es Córdoba, no lo entenderían. Salud para Brian y para la Tati también, un abrazo grande. No quedó nadie, apaguen la luz al salir. Yo está el me perro voy a negro. cenar. Allá atrás, está el perro negro, donde mirá. ustedes están mirando allá aquella luz de fondo, ahí atrás hay parrillas y yo me voy a ir directo ahí. Me voy a tirar de cabeza en una parrilla. Saludos a mi hijada Milagro y mi comadre y mi compadre, a mi mujer Erika, a mi hija Yani. Soy Marcos de Río Gallegos. Un saludo para Marcos Barrientos. Feliz día de los enamorados. Feliz día para ustedes, Aprovechen, hagan las demostraciones de amor que tienen que hacer. Sergio manda birrita. Sergio se va de Walter gira, igual. evidentemente. Y están escuchando por FM 100.9 en Río Gallegos, Sí. así que mandamos un saludo a todos los que andan en el auto dando Exactamente, vayan a comprar flores, vayan a comprar chocolate. Debe haber algún y puestero, queden ¿no? bien. Dando Seguro, vueltas. seguro que sí andan dando vueltas, sobre todo en Gallegos. Saludos a mi novia Al Aimé, dice Lea Sotelo. Ahora sí, nos vamos a ir retirando. Nos vamos, estimados. atentos a Tenemos las que redes. descansar un poco y mañana a las 8:30 de la mañana de vuelta arriba. Saludos para mi hija Milagro, dice Alejandro Molina. Desde Córdoba, Alejandro Roca. Le mandamos un abrazo grande. A todos ustedes, gracias por estar. A los 1500, alrededor de 1500 que quedan ahí dando vueltas todavía. Yo me quedaría hasta las 5 o 6 de la mañana. Pero tengo hambre. José Ruiz, desde Piedrabuena, un abrazo grande. Gracias por haber llegado. Mañana los esperamos a todos ustedes, los que están ahí. Hay algunos que ya se han hecho fieles de este canal. Mañana Lucra. Así que los esperamos, Les recordamos que para los que no tienen ni idea que vienen la transmisión en vivo, somos un medio de Río Gallegos De que Río está en el Gallegos, Calafate. Santa ¿no? Cruz. Vinimos desde nuestra ciudad capital hasta aquí y somos unos privilegiados de poder compartir esta fiesta con ustedes y decir que esto es trabajo. Patricia Carrizo, saludos para la provincia de Buenos Aires, para San Nicolás de los Arroyos. Ahora sí, gente, el agradecimiento de este equipo, de todos los que están detrás, de Beto, de Nica, de Fernando, de Brian, de Karina, Claudio, Cacho, Tony, Javi, María Eugenia, Lore, Nacho, todo el equipo de la cooperativa Nuevo Día que de alguna forma u otra hace que nosotros podamos estar acá haciendo la cobertura de esta fiesta que verdaderamente es un privilegio que tenemos los santacruceños por aquí y que justamente se desarrolla en el Calafate. Saludos desde Maimará, Jujuy. Saludos a todos los que me conocen y para los que no también, dice Ale. Mi nombre es Julián Quirós, él es Sandro Díaz. Ha sido un placer compartir con ustedes. Síganos en Instagram, el Diario Nuevo Día 80, que ahí están todas las fotos de lo que aconteció hoy y los días anteriores, de lo que acontecerá mañana y también el sábado. Somos unos privilegiados de disfrutar de su afecto, de conocernos a la distancia y de esta manera. Que tengan un feliz día de los enamorados, si es que lo pueden disfrutar. Y si no, salgan a buscarlo. ¿Qué están esperando? Pórtense bien, cuídense. Y mañana viernes cerramos la semana hábil con todo. Desde las 10 de la mañana también en este canal vamos a estar contándote algunas de las noticias y mostrándote lo que sucedió. Desde el hotel. Exactamente, desde el hotel salimos mañana, pero por stream. Hasta mañana. Hasta mañana, gente. Espero que hayan disfrutado, espero que hayan bailado, espero que hayan sido felices, al menos por un rato. Un abrazo muy grande para ustedes y que tengan muy buenas noches.